Menudo día de actualidad informativa el de hoy. Nos desayunábamos a primera hora, a las 8:10 de la mañana, con la detención de Eduardo Zaplana, el que fue ministro de José María Aznar. Resulta que era detenido por presunto cohecho y blanqueo de capitales de su época de presidente de la Comunidad Valenciana. La Guardia Civil está investigando si cobró comisiones ilegales por dar concesiones y ahora estuviera pretendiendo blanquear ese dinero. Estaremos pendientes de cómo evoluciona esa noticia y, como siempre, estaremos también muy atentos de lo que ocurra en Cataluña, donde sigue la deriva soberanista. Varias noticias nuevas. El Tribunal de Schleswig-Holstein se ratifica en que no entrega a Puigdemont por el delito de rebelión, a pesar de que la Fiscalía de esa misma autonomía alemana había recomendado que sí se hiciera. Mientras tanto, en Cataluña, Quim Torra sigue escupiendo al cielo, sigue asegurando que va a seguir con su hoja de ruta y en Madrid aprovecha para seguir visitando a sus amigos encarcelados. Los ciudadanos de Cataluña, mientras tanto ayer que fue fiesta en Barcelona como el pasado domingo, han tenido enfrentamientos en las playas, como lo oyen, en las playas, porque los activistas del separatismo las habían sembrado de cruces y de lazos amarillos. Los ciudadanos se limitaban a retirarlas. El asunto que sigue coleando todavía es el del casoplón de Pablo Iglesias y de Irene Montero. Hoy ya están votando desde las 5 de esta tarde las bases de Podemos para decidir si quieren que el secretario general y la portavoz parlamentaria sigan en sus cargos, aunque eso sí, ellos en ningún caso renuncian a su casa. Y en el extranjero sigue coleando también las elecciones de Venezuela, en las que Nicolás Maduro asegura haber ganado en unos comicios que ni la oposición interna ni la comunidad internacional quiere dar por buena y quiere reconocer. Dice, bueno, que ha sido un pucherazo para perpetuarse en el poder. Por cierto, mucho protagonismo el que ha tenido José Luis Rodríguez Zapatero, que tuvo que salir de allí fuertemente escoltado porque los venezolanos le echaban en cara que le estaba haciendo el juego a Maduro y al chavismo. Son los temas que analizamos esta noche. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches, son muchos los asuntos que hoy tenemos que abordar y para ello nos acompañan nuestros intocables. Javier Galue, muy buenas noches. Muy buenas, ¿qué tal, Javier? Analista y profesor del Instituto de Empresa, gracias por acompañarnos. A ti. También con nosotros Alberto Rubio, director de The Diplomat in Spain. ¿Qué tal, Alberto? Buenas noches, Javier, encantado de estar con vosotros. Gracias por acompañarnos. Jesús Ángel Rojo, periodista, ¿qué tal? Un placer, Javier. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos también en esta tu casa. Y con nosotros Guillermo del Valle de la plataforma Ahora. Guillermo, ¿qué tal? Un placer, Javier, muchísimas gracias por la invitación. Acompañarnos. Bueno, como les decimos, el día se ha presentado realmente intenso. A primera hora de la mañana nos desayunábamos con la noticia de la detención de Eduardo Zaplana, el que fue ministro de Trabajo en los tiempos de José María Aznar, el que fue presidente de la Comunidad Valenciana, ha sido detenido por la Guardia Civil, que ha registrado su casa, ha registrado también su despacho en Madrid, ha detenido a varias personas. Al parecer le están investigando por presunto cohecho, habiendo aceptado sobornos en la época del presidente valenciano, y presunto blanqueo. Al parecer trataba de blanquear ese dinero obtenido de esos cohechos en paraísos fiscales en el extranjero. La verdad es que, bueno, veremos hasta dónde llega esa investigación. También han sido detenidos dos sobrinos de Juan Cotino, Vicente y Juan, empresarios valencianos, sobrinos de Juan Cotino, que, como recordarán, fue director general de la policía. En el Partido Popular han reaccionado de manera inmediata y su coordinador general, Maillo, ha comunicado que a los detenidos, por supuesto, se les suspende de militancia. Pues evidentemente toma medidas. Los responsables, en todo caso, habrá que ver el procedimiento judicial en qué deriva, pero evidentemente en sí misma la detención es un hecho lo suficientemente grave como para que las personas, en fin, individualmente cada una de ellas tendrán que dar sus oportunas explicaciones. Desde luego el Partido Popular, lo que vamos a hacer en el día de hoy, esta misma tarde, es suspender de militancia a las personas que han sido detenidas y militaban en el Partido Popular. Y lo vamos a hacer en el día de hoy a instancias del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, y esta misma tarde se reunirá el Comité de Derechos y Garantías para tomar esa decisión, que es una suspensión cautelar, a expensas, lógicamente, del propio procedimiento judicial, que tendrá que derivar en lo que sea. Pero en sí mismo el hecho de la detención nos parece suficientemente grave y evidentemente nosotros no vamos a decir nada más en esto. Eduardo Zaplana, alcalde de Benidorm, presidente de la Comunidad Valenciana, ministro de Trabajo, portavoz parlamentario del Partido Popular, después abandonó la política para dedicarse a sus negocios privados.
Guillermo, ¿qué te parece? ¿Ante qué estamos? Javier, pues parece que estamos ante un caso aislado más de los que se suceden semanalmente, ¿no? Bueno, realmente, en primer lugar, me parece bien dejar claro que hay que respetar la presunción de inocencia, ¿no? Esto es una cuestión central que Plataforma Ahora, que no tiene ninguna simpatía por este señor, ninguna simpatía, no tenemos ninguna simpatía política ni coincidencia política con el señor Zaplana, queremos dejar claro precisamente que esto no va de que sean de los nuestros o de que no sean de los nuestros, hay que respetar la presunción de inocencia de todas las personas en un Estado de Derecho, pero está bien que se le suspenda cautelarmente de militancia y había que haber hecho mucho antes este tipo de actuaciones tendentes a diferenciar lo que es la responsabilidad jurídica, jurídico-penal y la responsabilidad política, porque en una democracia avanzada la rendición de cuentas y la responsabilidad política opera ex ante, es decir, antes de la responsabilidad jurídico-penal, independientemente de que la presunción de inocencia obviamente es un principio sagrado de nuestro Estado de Derecho. El problema para mí no es tanto de los nombres, no es tanto de los partidos políticos, no es tanto de qué partidos políticos, no es tanto si se trata del señor Zaplana, de una persona del Partido Popular y podemos criticarla porque es del Partido Popular, o es de los otros y entonces no hay que meter el dedo y decir que si fuera del Partido Socialista pues esa crítica hay que minorarla, no, el problema no es de personas, no es de nombres propios, el problema es de que de un tiempo a esta parte lo que ha venido ocurriendo en nuestro país es una degradación paulatina de la institucionalidad pública, y esto es fundamental, ¿no? Porque la peor corrupción es la corrupción política, porque el dinero que se gestiona es dinero público, no como dijo una afamada ministra que no era de nadie, sino que es de todos, que viene de los impuestos de todos los ciudadanos. La institucionalidad es uno de los hechos claves, es uno de los elementos nucleares para diferenciar lo que es un Estado avanzado, una democracia avanzada, de una democracia entre comillas o en cursiva, ¿no? Por tanto, es fundamental recuperar una institucionalidad saneada, higienizada, y para eso hay que implementar políticas que vayan más allá de la sanción personal a la persona concreta, a recuperar la independencia plena del Poder Judicial, la independencia de los organismos reguladores y, desde luego, como decía, sin horadar el principio de presunción de inocencia, diferenciar muy claramente lo que es la responsabilidad jurídico-penal y la responsabilidad política, y es bueno que se asuman responsabilidades políticas, y es bueno que personas que manifiestan cosas tan estruendosas y grotescas como que he venido a la política a forrarme, pues igual estas personas pues no tienen que tener una responsabilidad pública, no tienen que tener este tipo de responsabilidades, con lo cual es una buena noticia que sea parte de la vida pública este tipo de personas. Jesús Ángel, ¿cómo lo es? Bueno, la verdad que, lógicamente, teniendo en cuenta que no es un presunto culpable, sino un presunto inocente, pues es bueno que se investigue a los políticos y, sobre todo, que se vaya limpiando. Hay que ir viendo poco a poco verdaderamente si esto hará más. Simplemente ahora mismo está en proceso de instrucción, que todavía pues habrá que ver las acusaciones concretas para que pase al juicio oral. Lo curioso de todo esto es que ya se hablaba durante muchísimo tiempo de que el señor Zaplana pues, estaba haciendo pues, muchísimas cosas, sobre todo en la alcaldía de Benidorm, donde al parecer compró a un concejal tránsfuga, donde al parecer iba haciendo un poco lo que daba gana, era un poco como el cacique de la zona, y esto todo lo fue extendiendo luego a la comunidad autónoma y luego posteriormente... Pero eso eran todos rumores, nunca ha salido nada, y a la gente le sorprendía, ha salido inmune de Púnica, de lo de Terra Mítica, que a ver si o no cobró comisiones, a ver qué ha hecho en Benidorm, pero nunca había pasado nada. Porque, lógicamente, como se ha dicho aquí en la mesa, el problema que tenemos en España es que no hay una división de poderes verdadera, ¿no? Y mientras está en el poder, o como mantenía el poder el señor Zaplana, pues verdaderamente se podía ir controlando esas investigaciones de una forma u otra. Ahora, verdaderamente, poco a poco ha ido saliendo del ámbito de poder y ahora se le ha echado encima, y además se le está echando encima no cuando cometió los delitos, que seguro que era más fácil cogerle, sino precisamente para blanquear el dinero. Lo curioso de toda esta historia ha sido la actitud del Partido Socialista del País Valenciano, que ha salido comparando al señor Zaplana como Al Capone. El Partido Socialista del País Valenciano, porque se llama así, del País Valenciano, cuando tendría que ser de la Comunidad Valenciana. El PSPV, pues es un partido que ahora mismo está investigado por financiación ilegal, tanto ellos como Compromís, y es curioso que tengan la cara dura de decir que es Al Capone cuando está pues la lupa del juez sobre ellos, precisamente por doparse en las elecciones. Pero bueno, la verdad que como se ha dicho aquí, la casta política que tenemos es bastante mejorable. Alberto, ¿cómo lo ves? Yo lo llamaría crónica de detención anunciada, es decir, hace mucho tiempo, y lo acabas de recordar tú, que Eduardo Zaplana estaba inmerso, presuntamente y además no demostrado, pero inmerso en muchísimos casos, prácticamente en todos, por no decir en todos. El caso es que han tenido que esperar hasta que ha intentado repatriar
algo de ese dinero, presuntamente, para poder detenerle. Pero por lo demás, yo volvería a la casilla cero de todo esto, que es financiación de los partidos. Es decir, mientras no tengamos una ley que realmente regule bien la financiación de los partidos, creo que la corrupción seguirá instalada entre nuestros partidos políticos, porque es prácticamente imposible. Es decir, somos un país que no somos de afiliación, no somos de afiliarnos ni siquiera al bingo que tenemos debajo de casa. Entonces, los partidos tienen que financiarse de alguna forma, y lo que hemos visto durante todos estos años es que han buscado la fórmula de los ayuntamientos de financiación externa para poder llevar a cabo sus cometidos como partidos políticos. Y entre medias, lo que también hemos visto es que, obviamente, en los dedos de quienes manejaban ese dinero, pues se han quedado algunos billetes. Javier. Bueno, yo no me voy a meter en el lado de los políticos, porque no soy yo quien va a decir si es culpable o no, si hay sospechas, y de verdad no me quiero meter en eso, pero sí me preocupa mucho el otro lado, que somos los ciudadanos. ¿Por qué? Porque fíjate que antes, bueno, decíamos, oye, una noticia tapa la otra. Si hay un hecho de corrupción, pues luego sale otro y tapa la anterior, y entonces ya la espuma baja, la preocupación ciudadana se va a otro sitio. Pero es que esta semana han salido 8 cosas y hoy se han tapado ya 3, quiero decir, y queda un año para las elecciones. Entonces, ¿qué me preocupa a mí? Que nos acostumbremos a esto, que dentro de tanto ruido ya nada nos llame la atención, que es lo que pasa cuando estamos en una fiesta, o gritas muy fuerte o nadie te oye. Entonces, tanto ruido, nos acostumbremos de una manera tal que ya no creamos en las instituciones, no creamos en la democracia, porque eso es caldo de cultivo de populismo, eso es caldo de cultivo de que salga un salvador de la patria, que ya ha habido en otros lados. De hecho, hablaremos de uno de ellos al final del programa, creo, el de Maduro. Por supuesto. En estas aguas turbulentas suele salir un pescador realmente que se aprovecha, y los ciudadanos terminamos pagando, como siempre, los platos rotos. Entonces, yo solamente pediría que no nos acostumbremos nunca y que siempre seamos sumamente exigentes, que no tengamos la memoria corta, porque solemos tener la memoria muy corta, y ya el chalet de Pablo Iglesias parece que ya es viejo aquello. Ya ese chalet lo va a vender y todo el hombre ya. Y resulta que ese tema, por la gracia intrínseca que tiene, seguro que colea mucho más. Pero ¿qué me dices del juicio de los SERE de Andalucía, que se está produciendo en este momento y nadie habla de ello? Hoy mismo comparecía Trujillo, el que fue chofer de Guerrero, el que decía que se gastaba un dineral en cocaína. O sea, mira que tiene morbo. Yo creo que nadie le está haciendo ni caso. ¿Y la entrevista a la jueza Laya? Y la entrevista a la jueza Laya en el diario ABC, que ha dicho, vamos, verdades como puños, ha pasado también desapercibido. Porque estamos ya acostumbrados. Da igual, otra, y otra no. Pero por lo que decía Alberto, y creo que es muy central esta cuestión, porque la corrupción no es una cuestión nominal, no es una cuestión personal, no es una cuestión de nombres y apellidos o de colores de partidos políticos, es una cuestión estructural. En otros países donde hay menos corrupción, no es tanto que las personas sean intrínsecamente mejores que los ciudadanos españoles, no es eso, o que los políticos españoles, sino que la estructura del sistema permite o no permite o crea bolsas de impunidad respecto a la corrupción. El tema de la justicia para mí es absolutamente central, ¿no? Efectivamente, igual cuando el señor Zaplana estaba cerca de círculos de poder más directos de los que hoy se encontraba, pues la justicia pues no actuó, porque la justicia en nuestro país, sin dejarnos llevar por corrientes populistas, pues no es plenamente independiente, y lo vemos en la Fiscalía. La Fiscalía General del Estado, que ha respondido en muchos casos de corrupción, como es su deber, pero tiene una dependencia jerárquica muy directa del Poder Ejecutivo. Bueno, hoy mismo jueces y fiscales estaban en huelga, y una de las reivindicaciones que tenían era que acaben las injerencias políticas, independencia absoluta y mayor control del Consejo. Yo lo he sufrido tangencialmente porque soy abogado y hoy efectivamente los juzgados estaban medio paralizados, pero es que es así, es así. Determinadas organizaciones, como el Foro para la Independencia del Poder Judicial, pues lo está reclamando, pero no solo la Fiscalía General del Estado, es que el Consejo General del Poder Judicial, por ejemplo, órgano de control y gobierno de los jueces y magistrados, es que es un órgano completamente cooptado por los partidos políticos, hasta tal punto que los partidos políticos se reparten las cuotas del Consejo General del Poder Judicial, cuyo presidente es el presidente del Tribunal Supremo. Bueno, es ampliamente mejorable la independencia del Poder Judicial en nuestro país. Es que en los rankings internacionales de organizaciones muy serias sobre independencia del Poder Judicial, España no sale bien parado. Pero efectivamente estas cuestiones hay que solucionarlas, desde dentro del sistema, higienizando las instituciones, precisamente para que no ocurra lo que decía Javier, para que salga un cirujano de hierro, para que salga
un salvador de la patria, o directamente extremos antipolíticos que impugnen el sistema generalizadamente con soluciones pues, pueriles e infantiles, como desmontarlo y sustituirlo, pues no se sabe bien por qué, por la nada, por el vacío más absoluto. Pero, por ejemplo, lo que estamos viendo hoy es la doble vara de medir que has dicho tú, Javier. No te quepa duda. Hoy sí que vemos claramente dobles varas. Vemos como todos los medios de comunicación, en directo, pues transmiten la detección de Zaplana. Hemos visto como los programas de 4 y La Sexta pues hacían un aquelarre, se estaban relamiendo ahí de gusto, sobre todo para tapar lo del chalet de Iglesias, que no hay por dónde cogerlo. Sí, porque lo de Trujillo y Guerrero en los seres de Andalucía ni lo han dado. No, hombre, que se robé 800 millones de pesetas de los seres de euros, perdón, de euros del dinero que tiene que llegar a las personas que están en paro. Eso no tiene ninguna importancia, y sobre todo que se robe desde una administración del Estado, que cree una administración paralela para sacar el dinero, como creó la Junta de Andalucía. Que genera toda una estructura destinada a robar el dinero que tiene que ir a los que se quedan en paro tras los seres. Exactamente, porque este caso, este señor ha robado el dinero, de momento, presuntamente, ¿vale? Y el dinero que pues, se ha detenido porque está blanqueando dinero, presuntamente. Pero es que la Junta de Andalucía es desde la misma institución de la Junta de Andalucía se creó un gobierno paralelo para robar a todos los andaluces. Y lo peor de todo no es eso, es que, por ejemplo, en Andalucía es un régimen pues en toda regla. Vamos a hablar ahora de Maduro, pero el régimen de la Junta de Andalucía lleva más años que Franco gobernando. Por lo tanto, en una zona donde no ha habido alternancia de poder, pues no hay democracia. Y eso está sucediendo en muchas autonomías, donde se crean unas estructuras, unos cortijillos, y no dejan que haya verdaderamente democracia, porque lo que pretenden al final es el poder por el poder. Pero la casa de Pablo Iglesias, no te preocupes, que esta cortina de humo no va a hacer que la olvidemos tan fácilmente, ¿eh? No, Jesús, de todas formas a mí me tranquiliza el hecho de que, aunque haya medios de comunicación que quieran poner cortinas de humo, hablar de otras cosas, la justicia debería ir, y yo creo que va a ir, independientemente de lo que se hable fuera. Quiero decir, el ruido es ruido, los ciudadanos recibirán la información y el ruido que sea, pero los jueces, yo creo, y no deberían de dejarse influenciar por eso. Si no se deja influenciar por eso, Andalucía seguirá su camino, el señor Torras seguirá por su camino, el señor Puigdemont creo que lo veremos aquí pronto, no lo sé, pero al parecer... Bueno, si lo dejas en manos de los alemanes, no sé yo, ¿eh? Pero quiero decir, la justicia, si no se deja llevar por el ruido mediático, hay que estar tranquilos que tarde o temprano pues se hará justicia como debe ser. Así debería ser, claro. Sí. Más tarde que temprano. Porque es uno de los pilares centrales del Estado de Derecho. Sí, pero de todas formas tiene que entrar también en ese paquete del que hablaba antes de regeneración, de reforma, y eso solo se puede hacer como una política de Estado. Todos nuestros partidos hablan mucho de políticas de Estado, pero en realidad vuelven a la política de Estado que yo quiero para todos los demás. Si apoyáis mi política de Estado, yo os cedo esa parte generosamente. Pero hombre, tiene que ser Alberto, una política de Estado esta huelga que consensuada. comenzábamos, que hoy mismo culmina después de muchos jueves, este martes era la gran manifestación final, cuenta con el apoyo de todas las asociaciones de jueces y fiscales, de derechas, de izquierdas, las que llaman conservadoras, las que llaman progresistas. Claro. Todos, desde la judicatura, jueces y fiscales, están pidiendo una justicia más independiente, con un reparto de trabajo más equitativo, que no haya injerencias, auténtica separación de poderes. En fin, yo creo que sí se tienen que dar cuenta que hace falta un pacto de Estado por la justicia, ¿no? Por la justicia, por la educación, por la política exterior, por tantas cosas hace falta un pacto de Estado real en este país. No un pacto de Estado, como te digo, en el que tenga ahora mismo mayor representación en el Congreso pueda decir que el pacto de Estado tiene que ser así, así. Tiene que formarse sobre unas bases lógicas en las que todos nos veamos representados, y por supuesto un pacto de Estado sobre la territorialidad de España. Sin ese pacto de Estado, desde luego, no vamos a ir tampoco a ninguna parte. Bueno, yo personalmente opino que la territorialidad de España está perfectamente consagrada en la Constitución, la unidad inquebrantable de España y las Fuerzas Armadas como garantes de tal. Sí, eso sí, pero ese reparto de poder también entre los territorios también debe verse. No es tanto que no haya habido pactos de Estado, es importante los pactos de Estado, pero lo importante es el para qué esos pactos de Estado, porque cuando se han tenido que poner de acuerdo para repartirse las cuotas de poder en el Consejo General del Poder Judicial, se han puesto de acuerdo. Tiene que haber un pacto de Estado, pero
para garantizar la independencia del Poder Judicial, es decir, un pacto de Estado en sentido inverso. El pacto de Estado en cuanto a la territorialidad, pero muchas veces sí que se han producido pactos para blindar privilegios territoriales, para acentuar la simetría del Estado. Yo creo que efectivamente hacen falta pactos de Estado y hace falta altura de miras política, pero muchas veces en el sentido inverso a cómo se han venido haciendo las cosas, que no ha tutelado muchas veces la forma de hacer las cosas, el interés general, en materia los intereses de particulares. Educación, que mencionaba Alberto, que es fundamental, han sido incapaces. Cada vez que ha habido un cambio de gobierno han cambiado los sistemas Han revocado educativos. todo el sistema anterior. Y con el tema del traspaso de competencias a las comunidades autónomas en materia educativa, mira el caos que han organizado. Pero ahí sí ha habido una continuidad. Y no han sido capaces, efectivamente, de sentarse a poner orden, cuando sí lo son, efectivamente, para repartirse cuotas de poder en el Consejo General del Poder Judicial o donde corresponde. Pero fíjate, Javier, que es totalmente cierto lo que dices, pero sí ha habido una continuidad en la transferencia competencial hacia las comunidades autónomas. Siempre ha ido en la misma línea. Más competencias para las comunidades autónomas y mayor vaciamiento de competencial del Estado Siempre central. hacia allá, nunca de retorno. Sí, A siempre diferencia de lo que centrífugo. proponían los Länder alemanes, que a diferencia de algunas cosas que hacen mal en los Länder alemanes, algunas otras las Hay hacen que bien. reconocerlo. No, pero que aquí en España es cierto, o sea, el problema es el sistema del 78, es un sistema donde se basa en dos grandes partidos que se apoyan constantemente en los partidos nacionalistas. Hemos visto como ahora con el golpe de Estado en Cataluña se podía haber acabado con el totalitarismo de golpe, el gobierno podía haberlo hecho perfectamente, toda la nación le estaba apoyando, toda la opinión pública, y sin embargo ese movimiento nacional que fue espontáneo, el gobierno poco a poco lo fue maquillando para que se fuera disolviendo. No se ha aprovechado en absoluto todas las posibilidades que se ha dado al gobierno actual desde el punto de vista de la mayoría absoluta. A la hora, él prometió que iba a cambiar la ley del Consejo de Poder Judicial, cómo iban eligiendo los miembros, no lo hizo. O sea, se ha podido hacer muchísimas cosas y desde el punto de vista también de la ley de educación, pues yo creo que esta es la primera ley que es aprobada por el Partido Popular, porque durante muchos años la ley que se ha aprobado en España, se ha aplicado, es la del Partido Socialista, que es un auténtico desastre. Es verdad que la ley que está actualmente está mejorando un poco los resultados, pero en definitiva no es una ley que, como dicen aquí en la mesa, verdaderamente para el conjunto de los ciudadanos, y hay que pensar que sin educación el país está muerto, y cada vez vemos como los resultados en las universidades, no tenemos ninguna universidad entre las primeras del mundo. Hoy Rajoy presumía de que teníamos una gran universidad, estamos viendo lo que pasa en las universidades, que por un lado parece que se regalan títulos, por otro lado que se regalan máster. En definitiva, el problema es la estructura del sistema actual. Necesitamos una reforma brutal desde el punto de vista de los partidos políticos, que sean partidos políticos que no sean de base granítica, totalitarios, que siempre sea el mismo que manda, sino que realmente existe una democracia de estos partidos políticos, porque si de los partidos políticos no hay democracia, ¿cómo va a haber una democracia para el conjunto de los países? Y sobre todo romper con la partitocracia, que está invadiendo todo el país. Esta partitocracia está metida en los jueces, claro, en las asociaciones, en todos los lados. Lo que está mal, hay que criticar lo que está mal, da lo mismo que sea de izquierda o de derecha, pero es que ahora mismo son bloques graníticos de partidos políticos dominando asociaciones, intentando dominar jueces, asociaciones empresariales, etcétera, que verdaderamente solo van a una dirección. Un sistema que lleva a esta corrupción constante y lo vemos día a día. Sí, Jesús, pero fíjate que, por ejemplo, con los jueces y fiscales, resulta que ahora hay un conflicto, en cierta forma, porque son profesionales pidiendo reivindicaciones, pero el ministro de Justicia ha sido reprobado. Muchos de ellos pidieron su dimisión porque dijo unas palabras bastante duras, inapropiadas sobre un juez. Hubo una injerencia absolutamente fuera de lugar. Exactamente. Sembró la sombra de dudas sobre un profesional de la judicatura sin dar mayores explicaciones, con lo cual atentaba contra el buen honor de este magistrado, pero en caso de que hubiera culpabilidad en este magistrado, ¿por qué no tomó medidas antes? Claro. Es decir, que te pongas como lo pongas, lo hizo fatal. Porque no había ningún Pero él es el que debe gestionar ahora esta crisis, en teoría. Pero una persona que no tiene la legitimidad entre ellos o el liderazgo para poder conseguir un objetivo correcto. Y otra es que falta un año para elecciones. Entonces yo creo que el Partido Popular va a estar en otra cosa, bueno, todos los partidos, pero el partido que gobierna va a estar de ahora en adelante en otra cosa, que es pensando que va a perder yo no sé cuántos miles de ayuntamientos y de concejales y de cargos y de empresas públicas, que va a salir gente, y esa gente que ¿a quién va a reclamar? Pues a todo esto que está sucediendo ahora. Cuando se queden sin cargos van a decir, oye,
Sí, pero es Aquí. dramático. Pero Javier, es que es la política clientelar de la No política debería, en no España. debería. Aquí los políticos le deben su puesto y por tanto su sueldo de todos los meses al jefe del partido que les coloca en una determinada posición y claro, si ven que lo hacen mal y ahora perdemos, yo me quedo sin mi sustento. Se supone que política tenía que estar para otra cosa, ¿no? Que la política se convierta en un instrumento, en un medio de vida, que haya gente que no tenga ningún tipo de desarrollo en su vida privada o pública, incluso fuera del partido político, gente que crezca, que se desarrolle dentro de los partidos políticos, que efectivamente como estructuras absolutamente monolíticas, graníticas, donde efectivamente pues, es imposible garantizar la independencia de criterio y de pensamiento de esa persona, que depende para su sustento personal del partido político. Para mí es algo dramático, porque yo creo en la política, yo me dedico activamente a la política. Efectivamente sí que es verdad que es un tipo de política en la que no soy remunerado por ello, pero creo que la política, en el sentido amplio del término, debería ser un correlato, debería ser un sinónimo de ciudadanía, de ejercicio activo de ciudadanía. Eso debería ser la política en democracia, no este intento de pensar constantemente en las próximas elecciones, no en las próximas generaciones o en el proyecto de país. Lo que hacía Pablo Iglesias, la casta no nos representa y cuando yo llegue a la Moncloa viviré en mi piso de Vallecas. Todo el mundo puede cambiar de opinión y él se ha dado cuenta de que ser casta no estaba tan mal. Bueno, es un caso de profesionalización de alguien que no estaba profesionalizado. Se ha adaptado rápidamente. Obviamente. ¿No? Y sin máster. Y sin máster. Bueno, ya hablaríamos luego de los másteres. Pero sí, el caso es... a ver, yo creo que todo este asunto de Pablo Iglesias, su chalet y tal, él mismo ha sido el que ha hecho engordar toda esta enorme bola. Para empezar, vamos a asentar que tiene perfecto derecho a comprarse no 7 chalés, sino 25 si es necesario. Pero lo que tampoco tiene derecho es a criticar a quienes le critican simplemente porque le están recordando usted ha entrado en una contradicción grave. De eso tendremos ocasión de hablar en profundidad, porque por lo demás, prometido del casoplón, hablaremos. De los Iglesias Montero no nos olvidamos. Vamos a dar una pequeñísima pausa y volvemos de inmediato para tratar de un tema que es realmente serio. Seguimos con esa deriva separatista en Cataluña que no hace más que generar problemas. Algunos problemas que incluso han llevado a algunos ciudadanos en Cataluña a llegar a las manos en la playa, nada menos. Ahora se lo contamos. El que no ama a su patria, no ama nada. Grandes traidores a España, desenmascar a los Judas que la historia ha convertido en héroes. Un pueblo puede sobrevivir a sus enemigos, pero no a la traición de sus gobernantes. ¿Por qué en nuestras escuelas los más infames, genocidas, racistas y sediciosos son venerados como auténticos héroes? ¿Por qué personajes que pretendían el exterminio de los españoles son homenajeados con plazas, calles y colegios en España? Desmontaremos una por una las falacias de la falsa leyenda negra. Un libro que descubre a los traidores que cambiaron para siempre el rumbo de nuestra historia. Porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. Nadie sabe que la estoy usando. Es genial. Puedo hablar con la gente y no sentir vergüenza. Sé que necesito un dentista, pero no tengo el dinero. Ahora puedo poner mi mejor sonrisa. ¿Te avergüenzas de tus dientes rotos, partidos y de los que te faltan? ¿Escondes tu sonrisa porque te avergüenzas de las fisuras y grietas desagradables? ¿Te gustaría tener más confianza en tu sonrisa, pero no puedes permitirte las costosas reparaciones dentales? Te presentamos Perfect Smile, la increíble e instantánea funda de carillas reutilizable y extraíble que te proporciona el aspecto de unos dientes perfectos, con los que volverás a estar orgulloso de sonreír. Perfect Smile se adapta perfectamente a tu dentadura. El secreto es su microplaca de polipropileno súper cómoda. Simplemente empápala en agua caliente, presiona sobre la capa superior de los dientes y verás que se ajusta perfectamente sobre ellos. Ahora, tener una sonrisa perfecta es tan fácil como 1, 2, listo. Úsalo y muestra tu sonrisa de 1 millón de euros.
Perfect Smile es necesaria para tus entrevistas de trabajo y para tus fechas importantes. Y cuando salgas en las fotos, estarás orgulloso de decir patata con una sonrisa blanca y brillante. Me la pongo cuando salgo y ahora es muy divertido sonreír de nuevo. Confía en tu sonrisa. Perfect Smile se adapta a cualquier tamaño de dientes. Tiene un ajuste personalizado. Con Perfect Smile puedes tener apariencia y confianza al instante. Algunos de mis pacientes no pueden permitirse la odontología cosmética. Esta es una gran alternativa. Muchas personas no pueden permitirse miles de dólares en trabajo dental para obtener una sonrisa de estrella de cine. Llama ahora o visita nuestra web para conseguir tu propio Perfect Smile por el impresionante precio que aparece en pantalla. Pero eso no es todo. Conseguirás tu segundo Perfect Smile totalmente gratis. Consigue la sonrisa que siempre has querido por esta increíble oferta. ¡Llama ya! Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Cataluña, lliure y soberana. Diré que yo soy el lehendakari más peligroso para sus intereses. Independent en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España Cuesta, todos los domingos de 10 a 12. Carles Puigdemont, fugado de la justicia española y refugiado en Alemania, podrá ser entregado por las autoridades alemanas a España, pero no por el delito de rebelión. Hoy mismo el Tribunal Regional de Schleswig-Holstein ha contestado que sigue sin ver la equiparación de ese delito de rebelión por el que reclaman en España al de alta traición que tienen ellos ahí, a pesar de que la propia Fiscalía de ese Länder alemán esta misma mañana había recomendado que sí se hiciera tras haber estudiado la documentación adicional que fue enviada por el Tribunal Supremo español. El caso es que, bueno, en todo caso, si lo entregan será por malversación de caudales públicos o por delitos menores, pero no por el de rebelión. Por otra parte, el Tribunal Supremo en España ha determinado que Rull y Turull no puedan salir de la cárcel. Estos dos prisioneros preventivos, como saben, habían sido propuestos por Quim Torra para ser nombrados consellers en el nuevo gobierno que las autoridades españolas no han aceptado, puesto que no lo han publicado el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña. Y por otra parte, el Tribunal Constitucional ha determinado que otros personajes también encarcelados sigan estando en la cárcel, tanto Oriol Junqueras como Jordi Sánchez, que permanezcan encarcelados ante el flagrante riesgo de fuga que pueden entrañar. Una fuga evidente, puesto que ya se han escapado varios, con lo cual, bueno. Empecemos por esa parte. ¿Qué os parece la decisión de Alemania? No parece que vaya a satisfacer mucho a las autoridades españolas, ¿no? No. Bueno, por lo menos la mía no. No. La de los independentistas probablemente tampoco, porque quieren que lo suelten. Parece que tenemos claro que Carles Puigdemont debería ser entregado por rebelión. Claro. Y que esa rebelión de España es equiparable a la alta traición de Alemania. A mí me parece que es una falta de confianza entre un sistema judicial y otro. No digo entre un país y otro, pero sí porque los jueces de allí tendrían que no preguntar. Decir, oye, un juez español ha dicho esto, pues ya está, no tengo ni que preguntar. Se supone que somos democracias homologables, ni mejores ni peores. Estamos viviendo en una zona donde todos confiamos entre nosotros. Si entran por España una persona ya no le piden el pasaporte para entrar a Francia o Alemania, pues de la misma manera con la parte judicial, etcétera. Pero parece que no. Parece que los españoles pues no estudiamos igual o algo. No, pero bueno. Parece que los españoles somos de segunda categoría para los alemanes, ¿no? Lógicamente para algunos jueces, yo no diría los alemanes. Alemania para los jueces de este Länder, al menos. No, sí, los alemanes parece que empiezan a recuperar viejas ideas del pasado y parece que están por encima de la pirámide racial de España. La verdad que es vergonzoso que un juez, que lo que tendría que hacer, bueno, antiguamente era pedir la extradición, siempre se pedía la extradición previamente cuando había un tratado internacional,
y se pedía en función de que hubiera leyes similares. Ahora ni siquiera existe esto, es una euroorden, simplemente tienen que entregarlo, y el juez de Alemania pues parece que se está metiendo a juzgar o a determinar cómo se tiene que juzgar este señor. Se está metiendo en la labor de los tribunales españoles. Es una auténtica vergüenza lo que está pasando. Pues Ángel, no tiene sentido. Vamos a ver, si un socio comunitario dice quiero que me mandes este señor porque en mi país ha cometido este delito, ¿a qué viene tener que demostrar que en mi país donde él se ha refugiado ese delito también es equiparable? No, no, si tú me lo pides yo te lo entrego y le juzgas. No, por supuesto. Por un delito cometido en tu país, no en el mío. Pero ¿no? si es que España en este caso tendría que llamar al embajador de Alemania, porque es que Alemania ha roto la Unión Europea. La Unión Europea no es simplemente tener 500.000 políticos y recibir un soldazo con 200 asesores, etcétera, y que el resto de los europeos estemos pagando impuestos. La Unión Europea consiste en esto, en hubiera una unidad judicial y en este caso, cuando un tiparraco como el señor Puigdemont da un golpe de Estado con todas las palabras en un país y se fuga huyendo de la justicia a un país supuestamente amigo, que es que formamos la misma estructura jurídica que se llama la Unión Europea, y llega un juez que trata a los españoles como si fuéramos ciudadanos de tercera y se mete a juzgar lo que no puede juzgar, que lo único que tienes que ver es si tiene un delito similar en Alemania, que sí existe, y similar al delito por lo que le está pidiendo que entregues a esa persona. Ya está, no te tienes que meter a juzgar. Es que, aunque no lo tuviera. ¿En tu país ha cometido un delito? Pero Toma, júzgale. Es que al no estar previsto en el número clausus de delitos por los cuales se puede tramitar la euroorden, el delito de rebelión, tienen que buscar esa similitud. Hombre, si no coincide delito de rebelión con delito de alta traición, pues yo ya no entiendo nada. Porque aquí intuitivamente coinciden los supuestos de hecho de forma absolutamente milimétrica. Argumentan que no hay concurrencia de violencia. Hombre, habéis puesto de manifiesto... Pero el Tribunal Supremo, Llarena, ha enviado una documentación suplementaria a la Fiscalía de Schleswig-Holstein, que una vez estudiada, la Fiscalía, esta misma mañana, recomendaba al Tribunal que sí se le entregara por rebelión. Pero es que y unas horas más tarde nos hemos enterado que el Tribunal ha dicho que no la subversión de un orden legítimo y democrático por un limbo jurídico, es violenta. La propia definición del golpe de Estado desde Kelsen sabemos que hay violencia necesariamente en lo que se ha producido. No hace falta sacar tanques a la calle. Los golpes de Estado en pleno siglo XXI ya no se dan así. Hombre, hay un elemento la imagen de las de violencia. Pateando los jeeps de la Guardia Civil y llenando no les parece suficientemente violento. Tenía que haber sido un poco más violentas para que les gustara. Pero habéis dado en la clave. A mí lo que me parece una verdadera anomalía es que se revele la gran disfuncionalidad de la Unión Europea, ¿no? Que un juez de provincias de un Estado de Derecho como Alemania, miembro de pleno derecho, pero en pie de igualdad que otro Estado de Derecho como es España, se permita dar lecciones jurídicas al Tribunal Supremo, es decir, al alto tribunal, al órgano que está en la cúspide del Poder Judicial de otra democracia completamente homologada y homologable como es España. ¿Qué ocurre? Que fuera del ámbito judicial, seguramente en el ámbito político, a nuestros socios, este gobierno y en general los agentes políticos de este país tenían que haber llevado un relato claro, clarividente, diáfano de lo que ha ocurrido en España. Y eso no ha ocurrido, no se ha llevado ese relato político de qué ha ocurrido en España. Es decir, un relato político que desmonte. Guillermo, ¿sabes que cuando a Mariano Rajoy le han echado en cara, ¿por qué no llamó usted a Merkel y todo eso? Él también se curó en salud diciendo... Yo no voy a ingerir. No podemos intrometernos en esa separación de poderes. No, pero no le pido... Porque una cosa es el judicial. No le pido que se entrometa. Le pido que desde hace mucho tiempo, lleven un relato diáfano de lo que es este nacionalismo identitario, pues qué es supremacismo, qué es exactamente racismo, la qué es misma reacción. carencia que tuvimos cuando ETA andaba matando, asesinando y extorsionando, y en Francia, el famoso santuario francés, consideraban que eran patriotas vascos, o en Estados Unidos, en la lista de la CIA no estaba incluido en la relación de organizaciones terroristas. Pero que hubo una serie de movimientos cívicos apoyados que trabajar intensamente para conseguir que se dieran cuenta fuera de España que ETA era una banda de asesinos, no un movimiento de liberación nacional. Dándosele un premio a Sájarov a Bastallá, por ejemplo. Te doy la razón en que quizá con el nacionalismo catalán alguien no ha hecho los deberes. Hay gente en Europa que se sigue pensando que el nacionalismo catalán es un movimiento progresista. Es realmente paradójico, bien, pues, es una aberración conceptual. Es una cuestión tan simple como comparar discursos, comparar con el discurso de Sabino Arana, comparar con los discursos de Maciá, y es tan simple como eso. Es el nacionalismo del siglo XIX que, igual que unificó Alemania y unificó Italia, sería capaz de disgregar España. Así de simple, pero se basa en el mismo concepto teórico de supremacía, de nosotros somos los que tenemos superioridad sobre todos los demás,
Recordemos las palabras de Sabino Arana, ¿no? Éramos maquetos, el resto de españoles. Éramos maquetos y éramos completamente inferiores a un vizcaíno. Lo mismo que dice ahora de nosotros Quim Torra, ¿no? Exactamente igual. Se pueden sustituir los apellidos y el discurso sería exactamente el mismo. Pero es el mismo discurso también que vimos en Alemania durante su unificación, que vimos en Italia, que hemos visto en muchos países europeos y que seguimos viendo ahora en regiones europeas donde se está dando la vuelta otra vez. En el norte de Italia, por ejemplo, en Francia. Claro. Un Quim Torra que, por cierto, está dedicando estos días a hacer una tournée por las prisiones madrileñas e ir a visitar a sus amigos encarcelados. Hoy, después de la visita correspondiente, ha salido muy ufano diciendo en ningún país de Europa sería tolerable, no tendrían encarcelados a estos compañeros. Escúchenle. Ciertamente, quería recordar que en ningún país de Europa, por los delitos de los que están acusados, ninguno de estos presos estaría en prisión preventiva. Esto es una injusticia que, como pueden imaginar, no solo afecta a los presos políticos, sino también y muy profundamente a sus familiares, que tienen que trasladarse 600 kilómetros para poder verlos y en ocasiones durante mucho poco tiempo. Creo que es un tema que, como hemos visto precisamente estas últimas semanas, a raíz de las resoluciones que se han tomado en Bélgica, y como se irán tomando en Alemania, en Escocia y en Suiza, estas imputaciones, estos delitos, son absolutamente sin fundamento. Y lo malo va a ser que, según quien en Alemania, en Bélgica, en Escocia y en Suiza, le acabarán dando la razón a una persona como esta que llama presos políticos, a estos políticos presos en espera de ser juzgados por la comisión de presuntos delitos. Unos presos a los que este señor quiere convertir en consellers, en miembros de su nuevo gobierno. Lo que hay que oír. La verdad que es una auténtica vergüenza lo que estamos viendo, pero ese señor tiene algo de razón. Lo que está pasando en España no pasa en ningún país de Europa. Sí, ahí hay que darle la razón. Tiene razón, porque es que en cualquier país de Europa el señor Puigdemont hubiera sido detenido antes de que se escapara. Es que no hubiera sido nombrado político, teniendo en cuenta que los partidos políticos que defienden el separatismo están prohibidos en casi todos los países de Europa. Eso para empezar. En cualquier país de Europa, cuando se estaba el día 6 y 7 en el Parlamento catalán dando el golpe de Estado, aprobando las leyes de desconexión, se hubiera suspendido automáticamente la autonomía y detenido a todo el gobierno de Cataluña. En cualquier país de Europa no se hubiera permitido que durante 40 años adoctrinara a los niños en las escuelas. En cualquier país de Europa no se hubiera permitido que una vez que se interviene la autonomía, hubiera la TV3 que estuviera haciendo adoctrinamiento del odio en las ondas. Eso es verdad, y es que el problema, decimos, de Alemania, la verdad que es lamentable la decisión alemana, pero tú explica a cualquier europeo lo que está haciendo el gobierno de España. Es que lo que está haciendo el gobierno de España es dejar que le estén dando un golpe de Estado. Cuando vemos al señor Montoro, que ahora al parecer se estaba dando dinero para dar el golpe de Estado y no se estaba controlando las cuentas. Si es que Cataluña está arruinada, si es que Cataluña no puede existir como comunidad autónoma porque es una ruina, y menos cuando sus políticos están dando un golpe de Estado. Es que claro, en cualquier país de Europa este señor pues estaría fuera de la política o no estaría hablando. Cuando se está permitiendo esto, pues lógicamente no nos podemos quejar de luego lo que pase, porque el gobierno de la nación lo que tiene que hacer es actuar con toda la ley y no actuar como está actuando, porque al final lo hemos visto con el 155. ¿Se ha aplicado o no se ha aplicado? Yo creo que no se ha aplicado. En cualquier contexto que no sea ciencia ficción, desde luego, un racista es un racista, en cualquier país de Europa o en cualquier país civilizado. Un racista es un racista, es decir, el señor Quim Torra es el señor Quim Torra. Un racista, un xenófobo, un supremacista. Es decir, lo que no ocurre en ningún país del mundo civilizado es que estos señores, que son nuestra extrema derecha local, ultraidentitaria, nuestra Liga Norte local, nuestros racistas locales, gente que anhela y sueña con convertir a ciudadanos... ¿Tú te crees que con esa cara es un racista? No, es que hay que mirarlo. No, esta gente que anhela con convertir a millones de ciudadanos en extranjeros en su propio país, privarles de derechos, porque eso es lo que pretende esta gente. Es decir, que hayan sido considerados durante tantos años, durante décadas,
agentes políticos para garantizar la gobernabilidad del país. Era la bisagra con la que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista buscaban pactar. Es decir, la sorpresa, el rasgarse las vestiduras, que mucha gente se viene a rasgar las vestiduras y parece que ha descubierto que el señor Torra es un racista. El señor Torra igual es el más ultra de la tribu, pero no deja de llevar a efecto y, en sus políticas prácticas los discursos racistas, por ejemplo, del padre Pujol, del padre de la mafia, del clan de la mafia, que ya en sus escritos recogía de manera indubitada posicionamientos que no tienen ni el menor base democrático. Y ya desde el punto de vista de izquierdas, es decir, porque represento aquí a una organización como Plataforma Ahora, que es una organización de izquierda claramente no nacionalista, lo que no podemos entender absolutamente, nos parece la paradoja de las paradojas, el verdadero hecho diferencial en España es que la izquierda no es que haya tenido una connivencia con esta gente, es que haya sido cómplice directa, cuando no cooperadora necesaria, de los desmanes ultraidentitarios, ultrarracistas y ultraxenófobos de estas personas. Yo leí alguna vez alguna reflexión al hilo de los CIEs, de los Centros de Internamiento de Extranjeros de Izquierda Unida, ¿no? Pidiendo que se tenían que tutelar escrupulosamente los derechos humanos en los CIEs, ¿no? De cómo se trataba a los extranjeros, ¿no? Que era eso de hacinarlos allí, ¿no? Puedo estar hasta de acuerdo. ¿Y qué nos tiene que decir la izquierda oficial, es decir, Podemos, Izquierda Unida sobre todo, esa izquierda, y también el Partido Socialista en muchos casos, del proyecto de convertir a millones de personas en extranjeros? Porque esto no es privar a los extranjeros del acceso a nuestra ciudadanía española, es convertir a millones de ciudadanos españoles en extranjeros en su país. Ese es el proyecto del señor Torra, supremacista, xenófobo, racista, y la izquierda ha sido cómplice de esto. A mí eso me parece absolutamente inentendible. Lo ha sido y lo sigue siendo, en cierto modo por indefinición. Es decir, ahora mismo están en un territorio en el que no saben bien hacia dónde tirar y qué argumentos exponer para, por un lado, no desdecirse de lo que han venido defendiendo hasta ahora y por otro, poder defender lo que están viendo que está cada vez más en peligro, que es un país en el que ellos creían hasta ahora y en el que ellos funcionaban. Es decir, la izquierda tiene un serio problema ahora mismo de saber si son españoles realmente o si lo que quieren es hacer varios territorios independientes. Y luego quería añadir una cosa respecto a lo que has dicho, me parece muy bien la definición de Quintorra, pero yo añadiría un detalle más, que es títere. Es un títere. Bueno, más que un títere, es un felpudo a los pies de Puigdemont. Un señor que acaba de ser elegido y nombrado presidente de la Generalitat, con gobierno o sin gobierno, lo que debería estar dedicándose es a montar un gobierno que sea capaz de gobernar en Cataluña y que levante el 155. Bueno, pues va de cárcel en cárcel no buscando hacer excursiones, candidatos. No hacer excursiones e ir a visitar al Pope Puigdemont cada cierto tiempo a Berlín, porque además ha dicho que va a ir cada 15 días. Ya ha dicho claramente que no es lo que piensa hacer. ¿Se lo va a pagar de su bolsillo? Pregunto. Sí. Como la casa de Waterloo, básicamente. No, y decían que se estaba pasando por las cárceles dejando cepillos de dientes porque va a ser el próximo probablemente. Entonces estaba buscando dónde quedarse, ¿no? Está eligiendo apartamentos. Exactamente, a ver cuál tiene el mejor lugar, el sol y esto, ¿no? La ubicación. Pero yo creo que nos estamos quedando un poco en la punta del iceberg porque toda esta parte política, legal, judicial, al final se puede resolver de una manera, yo no diría sencilla, pero se puede resolver. A mí me preocupa lo que está o lo que ha percolado hacia la sociedad y la conflictividad que ha entrado hasta en las alcobas. De eso quería yo hablar, o sea que si me permites solo un momento, te cedo la palabra de inmediato, porque es que resulta que lo grave de todo esto no son las payasadas que hacen estos políticos que viven de ello y engañan a los ciudadanos, lo grave de todo esto es la fractura social que han generado. Ya se dijo, no es un conflicto entre catalanes y españoles, es un conflicto de catalanes contra catalanes. Y tendremos ocasión de ver lo que incluso ha pasado en las playas este pasado fin de semana, donde han llegado a las manos porque los activistas del nacionalismo van poniendo cruces y lazos amarillos y los ciudadanos tienen que retirarlas. Sí, es eso. Y es que no solamente es unos contra otros, es, bueno, tú eres catalán, sabrás mucho más que yo, familias, hermanos, primos, parejas. Bueno, en Estados Unidos salió un estudio muy interesante que luego de salir Trump se ha reducido el número de matrimonios entre republicanos y demócratas en un 40%. Lo que es irse a los extremos, cómo afecta incluso la vida cotidiana y hasta de pareja, pero eso lleva 2 años. Aquí tenemos un problema de 30 y tantos años. Entonces, ¿qué se está creando ahí debajo de odio, de resentimiento? ¿Qué va a pasar cuando esta gente diga, vamos a la calle, cuando la CUP decida realmente irse a la calle? Porque antes todos los que no son nacionalistas se quedaban callados, aguantaban, pero se está viendo que ya están cansados. Ya sí van a la playa y sacan las cruces.
Y me parece bien. Bueno, igual han que aguantado hay, mucho. Hay patrullas que todas las noches salen en Barcelona y en diversas ciudades de Cataluña a limpiar esa basura de la propaganda amarilla de los separatistas. Los lazos amarillos, las pegatinas, las esteladas. Hay patrullas que salen a retirarlo. Lamentablemente salen con el rostro cubierto, porque en algunos ayuntamientos gobernados por separatistas, a quien van a multar es al que retire esa basura, no al que la ha colocado. Lo que me parece encomiable que haya héroes, pero es también una anomalía democrática que revela la poca salud de un sistema democrático cuando los ciudadanos se tienen que comportar como héroes. Es decir, y lo que estamos viendo en la playa el otro día es que ciudadanos se están comportando como héroes, están haciendo lo que no están haciendo las instituciones públicas. Lo que no están haciendo los ayuntamientos, que tenían que impedirlo. Muchas veces ayuntamientos del propio Partido Socialista de Cataluña, ojo, no de partidos nacionalistas, sino de partidos catalanistas, porque ahí está el problema, ¿no? Esa transversalización del nacionalismo, ese abrazo del nacionalismo por parte de los que presuntamente no son nacionalistas. El proyecto de odio identitario de los nacionalistas ya sabemos cuál es. A mí me preocupa, obviamente, el conflicto civil dentro de Cataluña, pero en general dentro de España, porque los catalanes, ¿qué son? Pues ciudadanos españoles que viven en Cataluña, no dejan de ser eso, ¿no? Pero esa concepción, ¿no? Como decir, no hay que redistribuir, no hay que compartir, hay que romper los lazos de solidaridad con los andaluces, con los extremeños. Oiga, mire, ¿qué son los andaluces y los extremeños? Son ciudadanos españoles, estamos hablando de demarcaciones administrativas de un país, estamos poniendo en cuestión por parte de esta gente el concepto de nación política, que aquí no hablamos de ninguna quinta esencia cuando hablamos de España, hablamos de una unidad de justicia, de distribución, de una nación política, de un Estado democrático y un Estado de derecho, de ciudadanos libres e iguales. Una nación de ciudadanos libres e iguales, claro, que somos familia. Que somos familia, somos conciudadanos. En muy diversos lugares de España. Efectivamente, estamos rompiendo lazos en Cataluña, muy profundos. Muchísimos ciudadanos de Cataluña tienen padres andaluces, padres extremeños, padres aragoneses, y muchos ahora están renegando hasta de sus padres y de sus ancestros. Parece que solo tienen sentimientos envenenados por ese nacionalismo. El sentimiento de los nacionalistas, siempre cuando se invoca el sentimiento, esa sentimentalización de la política, ¿no? Parece que solo tienen sentimientos ellos. No, el sentimiento que tienen ellos es de cariz oscuro, ¿no? El de privar de ciudadanía a millones de ciudadanos, el de levantar una frontera. Hablábamos hace un rato del proyecto fundacional de la Unión Europea. Precisamente el proyecto fundacional de la Unión Europea es luchar contra los nacionalismos de carácter étnico y de carácter identitario, es decir, el compromiso de que no pueden aparecer nuevas fronteras, de que no se pueden romper las fronteras ya existentes, y esta gente quiere crear nuevas fronteras, ¿no? El coste emocional, también emocional, no solo en términos de derechos, está siendo enorme, gigantesco. Sí, pero la capacidad de expansión del nacionalismo es brutal. De hecho, Navarra, Baleares, donde está el PSOE, por cierto, y ya empiezan a pedir catalán C1 para ser enterrador de cementerios, leí yo hoy, por ejemplo. Pero por inacción de la otra parte. Pero por supuesto, eso es por abandono pues del Estado. Los hombres malos triunfan si los buenos no hacen nada por impedirlo. Claro. Recuérdalo. Y lo que tú decías, la gente, los héroes de allí, ¿dónde está España para ellos? ¿Dónde está el Estado realmente diciendo, oye, tú estás aquí representándome, toma, te ayudo, te apoyo, te protejo, te cuido? Es que ¿sabes cuál es el problema? Que es que en esas regiones de España está desapareciendo España. Donde no hay España, no hay democracia. Donde no hay España, no hay libertad. Donde no hay España, hay supremacismo, hay acoso. Porque es que hoy hemos visto la entrevista que le hacía en el SER Pepa Bueno a Albert Rivera. Estaba comparando el mitin que dio el otro día de patriotismo, de orgullo de pertenecer a una nación, lo estaba comparando con el racismo del señor Torras, con el supremacismo del señor Torras. ¿Por qué? Porque es que aquí en España hay grupos de comunicación que parece que no le gusta España. Es que aquí hay partidos políticos que no le gusta España. Pues si no te gusta España, vete a otro país. Pero esta nación es la base sobre la cual vivimos y sobre la cual existe una democracia y un bienestar. Y cuando desaparezca España de determinadas regiones, estaremos en estados totalitarios o en regiones totalitarias, como lo estamos viviendo. Aquí se acosa a los niños y se manifiestan los totalitarios a favor de los profesores que acosan a los niños. Correcto. Aquí pegan una paliza a un guardia civil y se manifiesta el gobierno de Navarra a favor de los agresores. Aquí llegan asesinos que han matado a cientos de personas y hacen homenajes. En las regiones de España donde no hay nación, donde no está nuestra nación, está triunfando el totalitarismo. Y mientras triunfe el totalitarismo en esas regiones, pues tenemos un gran problema. Y el problema principal es, como tú has dicho, yo creo que la clave, es la inacción del gobierno central y del resto de partidos políticos. Porque es que si vemos al PSOE, que está vendido al Partido Socialista Catalán, y vemos cómo ha actuado a lo largo de los años, y ahora más con Pedro Sánchez, pues vemos que la situación es muy grave. O, de nuevo, hay nación, o desapareceremos
como nación y como sociedad. Pues hablábamos justamente de ese enfrentamiento que está llegando a los propios ciudadanos. Ayer, Pascua Granada era fiesta en Barcelona y el domingo, pues tanto el domingo como ayer aprovecharon muchos ciudadanos catalanes para ir a la playa. Muy bien, ¿con qué se encontraron? Que con los activistas de los CDRs, los Comités de Defensa de la República, de Òmnium Cultural y de la ANC, la Asamblea Nacional Catalana, habían ido por las playas poniendo cruces amarillas, cruces y lazos amarillos. Los bañistas que estaban ahí, la gente que estaba normalmente con sus familias, cuando un niño preguntó, mamá, ¿quién se ha muerto de esas cruces? La señora pues se encorajinó y fue a retirar cruces. Y eso generó que un montón de gente, bañistas y ciudadanos, retiraran cruces. Bueno, no vean qué es lo que pasó. Ocurrió fundamentalmente en la playa de Llafranc y en la de Canet de Mar, donde llegaron a las manos y hubo hasta 5 heridos. Són molt valents, són molt valents. Vinga, va, vinga. Mira, aquests també, tavernians també. Tavernians. Pulido, que et coneixem, Pulido. Que et coneixem. Vinga, va. José, Pulido. Casado, Pulido, vinga. Vinga, va, tavernians. Això és robo. Què és robo? ¡Qué robito! Venga, robo, sí, hombre, sí. Dame. Nazi, hostia, nazi. Guau, a regidor de la CUP. ¿Qué pasa? Así que... Son los propios ciudadanos los que tienen que retirar esa basura de la propaganda amarilla independentista ante la inacción de las autoridades locales de cada uno de los sitios. Y lo peor del caso, como mencionábamos, es que en algunos ayuntamientos ya han anunciado que pondrán multas no a quien ensucie las calles con esa basura propagandística, sino a quien la retire y la limpie. Claro, es que no está el Estado presente, no está España presente, eso es gravísimo, pero España en el concepto de Estado para garantizar la igualdad de derechos de todos los españoles, es que esa gente no tiene garantizados los derechos ahí, eso es un verdadero drama. A mí, sin entrar a valorar el acto de Rivera el otro día, me parece bien que se apele a la cuestión sentimental, siempre en positivo, pero para mí no hay que difuminar el debate. Esto es un debate, España es algo mucho más importante que una cuestión sentimental, puede ser una cuestión sentimental, pero es una cuestión jurídico-política, es una cuestión de derechos, no están tutelados los derechos de todas esas personas, es algo gravísimo, se están conculcando los derechos de cientos de miles de personas, es decir, más allá de apelar a cepas identitarias y a himnos, lo que hay que hacer es garantizar la unidad del país, que es la garantía de los derechos y deberes iguales de todos. Eso es fundamental. Está en juego la continuidad del sistema democrático y los derechos de todos los españoles, casi nada. Lo que pasa es que si no de verdad le das importancia a los símbolos, al himno y a lo que te da la identidad como país, es cuestión de tiempo que se desmorone. Porque al final, si tú no te sientes de un sitio, solamente un airecito ya te mueve y te hace ver la otra versión. Hay un fenómeno que de verdad no hemos hablado de él y a mí me parece muy interesante, digno de estudio, por cierto, que es lo de Tabarnia. Eso es un gigante dormido, te lo digo. Yo no sé hasta qué punto, cuando empiece las elecciones y eso pueda tomar un cariz de una influencia social importantísima. Es cuestión de que se sigan organizando, pero ya cada vez que habla el presidente de Tabarnia, ¿cómo se llama? Albert Boadella. Albert Boadella, sí. Ya cada vez que habla, ya cada vez tiene más micrófonos. Y cuidado y no, eso pasa a ser una conversación de entre tres y no entre dos. Pero ya has visto, los insultos que les lanzaban eran tabarnés, Ya, por eso. venís a robarnos. Ya. En fin, vamos a hacer una pequeña pausa y de inmediato volvemos, porque a pesar de que hoy hay muchísimas noticias, ninguna puede eclipsar a la gran noticia de la semana. Todos seguimos muy pendientes del casoplón de Pablo Iglesias y Irene Montero, que ya saben, no están dispuestos a renunciar a su mansión, prefieren pasar a los militantes de Podemos esa responsabilidad de manifestarse acerca de si ellos deben seguir en sus cargos o no. Pequeña pausa y se lo contamos. La acumulación de cerumen y suciedad en nuestros canales auditivos causa incomodidad e incluso puede ser perjudicial para nuestra audición. Además, limpiar tus oídos con bastoncillos de algodón no es la solución.
Según los expertos médicos, los bastoncillos de algodón son realmente un problema, empujando la cera a lo más profundo del canal auditivo e incluso causando daño al tímpano. ¡Au! Te presentamos el nuevo y revolucionario sistema de extracción Spin Tip, la forma más cómoda y segura de limpiar tus oídos. Simplemente coloca el Spin Tip en tu oído y quita la cera de una forma más segura y fácil que nunca. Deshazte de la cera con el sistema de extracción Spin Tip, con suaves puntas de silicona que son fáciles de limpiar y pueden volver a usarse. Mi médico me advirtió sobre el riesgo de usar bastoncillos y decidí usar el sistema de extracción Spin Tip. Ahora oigo mucho mejor, sé que funciona. Es increíble. La verdad es que oigo mejor después de usarlo. Me encanta. Los bordes de los bastoncillos de algodón pueden ser demasiado agresivos para el canal auditivo interno. A menudo provocan graves problemas de oído. Por eso, te aconsejamos Spin Tip con su suave punta de silicona flexible. Tendrás que probar Spin Tip para creerlo. Consigue ahora el sistema de extracción de cera del oído Spin Tip, sin coste adicional, con 16 recambios de puntas higiénicas de silicona especialmente diseñadas, con un color distinto para que las podáis usar diferentes miembros de la familia. Pero espera, porque esto no es todo. Por ser una oferta especial de televisión, duplicaremos la oferta y ahora recibirás 2 sistemas de extracción de cera del oído Spin Tip, incluyendo 32 recambios de silicona sin coste adicional. Tu audición no tiene precio, así que no la pongas en riesgo con bastoncillos de algodón. Di adiós a la acumulación de cera y al desperdicio de dinero gastado cada mes en bastoncillos de algodón. Mantén tus oídos limpios de manera segura y efectiva con el revolucionario sistema de extracción Spin Tip. Llama ahora o visita nuestra web. ¿Se acuerda de la peseta? Parece que fue ayer cuando dejamos de utilizarla, pero han pasado ya 15 años desde que desapareció de nuestras vidas. Fue en el año 2002 cuando la sustituimos por el euro y pasó a convertirse en una pieza de museo. Ahora le ofrecemos la oportunidad de revivir muchos de sus mejores recuerdos y conocer parte de nuestra historia con esta increíble colección. Le ofrecemos esta colección única que reúne por primera vez todos los billetes de nuestra antigua moneda. Desde su primera emisión en 1874 hasta el último diseño de 1992. Hay una serie de personajes históricos, una serie de fotografías, grabados, que hacen que se reconozca la geografía, la historia, la cultura de este país, y eso simplemente con cogerse los billetes y ver el anverso y el reverso ya se da uno la idea de lo que ha sido este país en los últimos 150 años. Impresos en papel moneda y con efecto carteo, la colección está compuesta por 159 billetes restaurados digitalmente y fielmente reproducidos con la autorización del Banco de España, todos ellos presentados en un elegante libro archivador con textos informativos de las características y curiosidades de cada una de las piezas de la colección. Entonces, parece que el dinero tenía más valor. Se podían hacer más cosas. Mi primer sueldo fue de 2.500 pesetas al mes. El periódico valía 2 pesetas y con un billete de 25 pesetas me iba a los toros. Debido a la calidad de los billetes, yo creo que es una buena colección para regalar a mis nietos. Aproveche ya esta oferta exclusiva de televisión. Por el magnífico precio que aparece en pantalla, no deje pasar esta oportunidad única para hacerse con un pedazo de nuestra historia y rememorar parte de nuestras vidas. España, nación de naciones, va a llegar. Independent en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a cuesta, todos los domingos de 10 a 12.
Pues hace ya 6 horas que se ha iniciado el plebiscito del casoplón. Ya saben, esa cosa que han organizado en Podemos, Pablo Iglesias e Irene Montero, para que todas las bases puedan votar acerca de si él como secretario general y ella como portavoz parlamentaria deben abandonar sus cargos por haberse convertido en nuevos burgueses, en nuevos ricos y haberse comprado esa mansión de 660.000 euros pues en la Sierra de Madrid, ¿no? La verdad es que, bueno, Pablo Iglesias da la impresión de que está probando cucharadas gordas de su propia medicina y está poniéndose muy furo y diciendo que son unos miserables aquellos que compraran los scratches que él defendía con las amenazas fascistas que está recibiendo, así lo dice. Al contrario, yo creo que los scratches se expresaban en este país a movimientos sociales que estaban pidiendo a algunos dirigentes políticos que no siguieran llevando a cabo desahucios y que no siguieran aplicando políticas de dolor. Quien compara eso con las amenazas fascistas o con las convocatorias de coordinadoras fascistas es un miserable. Yo creo que las críticas siempre tienen que estar abiertas, críticas internas y críticas externas. Cualquiera puede hacer críticas internas y críticas externas. Yo espero, eso sí, que los compañeros que nos han criticado, si alguna vez ven su credibilidad puesta en cuestión, tengan la misma actitud que nosotros y pongan sus responsabilidades, digamos, en manos de los inscritos. Eso es lo que hace un demócrata y eso es lo que hace un dirigente político que asume las consecuencias de sus actos. O sea, para Pablo Iglesias los scratches están bien porque los organizaba él. ¿Se acuerdan el que él organizó en la universidad para no dejar hablar a Rosa Díez, por ejemplo? O aplaudía cuando agredían en mitad de la calle a Cristina Cifuentes, o cuando se manifestaban delante de casa de Soraya Sáenz de Santa María, que estaba con su hijo y con su madre en casa, estaban solas y se acumulaban todos para llamarle de todo. Eso, para Pablo Iglesias, era fantástico. Pero ahora que se metan con él porque se ha comprado una mansión, pues eso es una amenaza fascista. Ya les digo, desde las 5 de la tarde están votando, votarán hasta las 2 de la tarde del próximo domingo y el lunes conoceremos el resultado de esa decisión que Pablo Iglesias no ha tenido el coraje de tomar por sí mismo, se la ha traspasado a las bases que al parecer tiene suficientemente controladas para que voten a favor de él y no otra cosa. No sé qué os parece. Yo es que me estoy preguntando qué tiene que ver el fascismo con las críticas que se le están haciendo a Pablo Iglesias y con su propia puesta en escena de todo esto. Es decir, porque nosotros critiquemos, o porque yo critique que ha caído en una flagrante contradicción, ¿ya soy un fascista? Está claro, para él sí. Sí, pero evidentemente se está utilizando con una gratuidad absoluta el término fascista, que si nos vamos a la historia, desde luego no tiene nada que ver con lo que Pablo Iglesias está aludiendo ahora mismo. En cualquier caso, y volviendo a la contradicción, es flagrante, y si Pablo Iglesias y Irene Montero están en política, tienen que aguantar ese tipo de críticas. Sobre todo cuando ellos lo han fomentado. Sobre todo cuando ellos lo han fomentado. Pablo Iglesias cómo arremetió contra Luis de Guindos por gastarse 600.000 euros en un piso. Casualmente la misma cifra. Bueno, un poco curioso. Más. Qué curioso, pero es así, y si estás en política y has caído en una contradicción, tendrás que aguantar que te la afeen. Otra cosa distinta, que yo sepa, nadie está criticando el hecho de que haya comprado la casa, nadie está diciendo de dónde ha sacado usted el dinero, nadie está metiéndose en eso, sino simplemente están diciendo que usted hizo scratches, usted ha criticado personas que han comprado casas del mismo valor o superior, y ahora cae en esa contradicción cuando previamente, hace unos años, nos estaba diciendo que le encantaba vivir en su piso de Vallecas. Ahora se han formado colas en 2 sitios, en la Caja de Ingenieros para ir a pedir hipotecas en las mismas condiciones, y en Galapagar este pasado fin de semana había una romería de gente que quería ir a ver el casoplón. Sí, el problema es la incoherencia flagrante. Se banaliza la palabra fascista, pero es que se banaliza la acción política, de una manera absoluta. No pedimos a la izquierda, a esta izquierda nueva que se está comportando como la más vieja de las viejas, ni que se compre camisas en al campo, ni que dé espectáculos vergonzosos en su casa de Vallecas, ni de que nos dé moralina anticapitalista mientras que bebe Coca-Cola. No pedimos nada de eso, ¿no? A mí hay una cuestión personal que sí que seguramente a nuestros telespectadores les importe, y yo la voy a contar, ¿no? Este señor dice ser del barrio de Fontarrón, en el distrito de Puente de Vallecas. Mire, yo soy el abogado de la asociación de vecinos del barrio de Fontarrón, precisamente del barrio del señor Pablo Iglesias, y yo sé lo que ocurre en ese barrio y atiendo consultoría jurídica semanalmente allí a las personas que sufren unas condiciones hipotecarias absolutamente draconianas, absolutamente vergonzosas. Sigue habiendo ejecuciones hipotecarias, sigue habiendo lanzamientos promovidos por fondos buitre, sigue habiendo una infinidad de cláusulas abusivas. Este señor, claro, prueba de su propia medicina porque se demuestra que está completamente desacreditado ni para representar a ningún tipo de clase social, ni a su electorado, ni siquiera a la gente de su barrio, que efectivamente sufre unas condiciones que no tienen absolutamente nada que ver con su vida personal y con sus circunstancias que estamos conociendo. No se le critica
critica que compre esa casa, se critica la incoherencia flagrante de un discurso que desmiente, que viene desmentido, perdón, por unos hechos que no tienen nada que ver y que no corroboran ni por asomo ni tangencialmente sus palabras. Claro, y al fin y al cabo, luego que venga a criticar este señor las críticas que se le formulen, pues hombre, yo de los scratches creo que hay que criticarlos todos, absolutamente todos, porque son ejercicios antidemocráticos, no jarabe democrático, ejercicios antidemocráticos. Efectivamente, mencionaba usted, Javier, perfectamente el espectáculo dantesco que crearon y que montaron a la señora Rosa Díez en la Universidad Complutense de Madrid. Para paralizar, ¿qué desahucio se hizo eso? Eso se hizo para censurar a una persona. No, estaba Pablo Iglesias organizando el scratch a Rosa Díez. ¿Qué desahucio se quería paralizar ahí? Ningún desahucio. Lo que se quería es proscribir la posibilidad de que una persona que discrepaba del señor Pablo Iglesias hablara. Eso quizás no hay que banalizar la palabra fascismo, pero eso desde luego sí que exhibe un ánimo absolutamente poco democrático, bastante totalitario. Lo que ocurre con esta gente es que ha quedado completa y absolutamente desacreditada y que con la que sigue cayendo en este país, que sea una izquierda que se llena la boca de soflamas estruendosas, pero que luego los hechos desmienten absolutamente ese discurso que hoy por hoy ya no se lo cree absolutamente nadie. Hay que cabalgar las contradicciones, sí, ya lo decía Pablo Iglesias. Yo realmente felicito a Pablo Iglesias, a Irene Montero, porque han tomado una decisión responsable dentro de su capacidad, ofrecerle lo mejor a sus hijos futuros, y me parece que eso es lo que cualquier persona, cualquier padre responsable debe hacer. Sin duda. Dicho esto, los gemelos tendrán una bonita casa. Por eso, yo creo, y si son capaces de ofrecérsela, lo haría cualquiera de nosotros. Pero dicho esto, yo creo que deben dimitir los dos. ¿Y por qué? No tanto por la incoherencia de lo que han dicho antes y lo que han hecho ahora, sino lo siguiente. Pongo un ejemplo. Pongamos que en vez de ser Podemos es Vegandemos, y es un partido de veganos, ¿no? Ellos han dicho que de ahora en adelante, pensando en sus hijos, pues se han comprado un frigorífico muy grande y le van a dar la mejor carne del mercado porque es muy bueno para su alimentación. Y nadie los puede criticar. Comer carne no es malo, bueno, dependiendo de la cantidad. No, estará en su derecho. Pero está en su derecho, y si es para el bien y la salud de sus hijos, perfectamente bien. ¿Qué sucede? Que mi pregunta, ¿puede seguir siendo una persona que come carne presidente y portavoz de un partido vegano? ¿Por qué? Porque ahora su forma de vida, su estilo de vida contradice absolutamente los principios de un partido que van a seguir representando. Ya no es lo que han dicho, porque uno puede cambiar, tener hijos de verdad te cambia la vida, te cambia la forma de ver las cosas, pero no puede seguir siendo el presidente de un partido vegano comiendo carne. Igual es que nunca han representado los principios que decían representar. Igual Bueno, es que han todo cambiado. ha sido una gran pantomima. Sí, Eso y también es entonces, otra opción. Una cosa es cómo van a defender de ahora en adelante la casta y los privilegiados, los de arriba. O sea, se acabó ese discurso. Y ese es mi otro punto. Le han entregado la kriptonita a todos sus opositores. De hecho, yo recomiendo a los políticos de los otros partidos que saquen una foto del chalet, nada más. Y en este año que queda de campaña, cada vez que digan los privilegiados, sacan la foto así. Es muy visual. Se le entregaron la campaña, es visual, emocional y contundente. No tienen que argumentar absolutamente nada. Sencillamente, cada político en el Congreso y en cualquier sitio, la fotito. Y ya está, no hay manera. Entonces, Podemos va a verse muy, pero muy perjudicado por esto. No ahora, que también, sino en la campaña que viene. En la campaña que viene no van a tener argumentos. Era como cuando Venezuela, que al final dijeron, claro, siempre sacas Venezuela, ya eso es viejo, eso es carca, pero esa foto va a decir todo. Entonces, por el bien del partido, yo creo que ellos deberían de dimitir y dedicarse a su familia. Lo que pasa es que yo de verdad les deseo lo mejor en ese sentido y les respeto su decisión. Creo que no se atreven a dar ese paso que planteas, que sería lo lógico, la dimisión, teniendo en cuenta que es una dimisión por motivos de imagen políticos, nada más, o sea, no hay nada ilegal en todo ello. Pero no se atreven ellos a dar ese paso, y lo que están tratando es de que sea el partido el que les ratifique de alguna forma. Exacto. Están esperando que el partido diga no dimitáis, no descabecéis el partido. Pero eso Os necesitamos, eso es lo que quieren que haga el partido. Imagínate que salga al contrario. Sí, dimitid porque nos habéis fallado. ¿Qué? Entramos en otra contradicción. Pero ¿hasta qué punto
están metiendo partido en una decisión personal. ¿Personal? Es que es increíble, o sea, el partido habrá que elegir cómo va a ser las líneas políticas, claro, y no si tengo que dimitir porque me he comprado una casa que antes se decía que se compraba al contrario, esa casa era de ricos y había que perseguirlos, y yo hago lo mismo. Lógicamente lo que tiene que hacer es una decisión personal, si tú eres coherente o no, pero es que el comunismo no es coherente en sí, o sea... Y no solo eso, Jesús Ángel, si estoy convencido de que tengo las bases controladas, consigo que me ratifiquen, claro, entonces salgo diciendo, es que yo hubiera dimitido, pero es que no me dejan. Pero claro, las bases me aclaman. Si es que el partido de Podemos, cuando hablaba, ¿te acuerdas cuando murió Chávez y hablaba que Chávez era la democracia, etcétera? Qué gran contradicción, comunismo y democracia. O sea, es que no puede existir una cosa y la otra, y por lo tanto Pablo Iglesias va a hacer lo mismo durante toda su vida. Lo del chalet, este chalet que dice que ha costado 600.000 euros, que seguramente, yo he visto la foto cuando se vendía, me parece que era 1.400.000 euros. 1.400.000, yo he visto el anuncio también. Y sí, además, si le han dado la hipoteca, según él, tiene 600.000 euros de hipoteca, yo creo que ahora mismo te dan el 40% por adelantado y el 60% financiado. Bueno, las condiciones son mejores que ninguna. Iremos a la Caja de Ingenieros. A la Caja de Ingenieros, que por cierto son los que están financiando a Òmnium Cultural y tienen relación con los golpistas y los sediciosos. Está dirigido por gente de Òmnium Cultural, y bueno, pero son los que llevan también la mayor parte de cuentas de Podemos. Exactamente. Entre ellos la mayor parte de Podemos. Pero la verdad que al final lo que Pablo Iglesias, que digamos que es una contradicción, sí siempre lo ha hecho, y ahora lo que vemos es el comunismo. El comunismo da lo mismo que tú tengas la ideología que tengas. El comunismo siempre a todo aquel que se oponga le va a llamar fascista, pero por norma. Lo hicieron los bolcheviques, como llamaban fascistas a los socialdemócratas. Y siempre lo han hecho durante toda su vida. ¿Por qué? Porque ellos al enemigo siempre tienen que descalificarle y matarle socialmente o mediáticamente. Esa es la actuación de Podemos constantemente, y lo va a hacer. Decía Echenique, son unos miserables, por hacer no se han hecho un scratch, solo se le ha puesto una pancarta, bienvenidos refugiados y bienvenidos ocupas. Eso no es un pero vamos a ver, yo he visto que se ha difundido hasta la calle y el número de la urbanización de Galapagar, que tiene la casa. Y eso me parece mal, me parece mal. Ahora, Pablo Iglesias está tomando de su propia medicina, insisto, que él había puesto en Diana y su gente y había apoyado estos scratches y cosas. Ahora se lo están haciendo a él. A mí no me parece bien que se lo hagan, pero tampoco me parece bien que él aplaudiese otros scratches. Perdona, termino un segundito. No son scratches como los que hacían ellos. Scratches que te iban una hora de gente a las puertas de tu casa a insultar, a amenazar. El scratch que le hicieron a Cristina Cifuentes por la calle amenazando. Se la ve a ella con cara asustada, con un tipo con una cara de bruto al lado, escupiéndole en la cara a gritos. Nada que ver, los scratches que hacían ellos eran violencia pura y dura. Esto simplemente es pues una pancarta que se ha puesto y bueno, y decide dónde viven. Pero es que ellos iban persiguiendo, acordados a Ruy Gallardón, como le perseguían hasta su casa, a Cristina Cifuentes, al scratch que hicieron a Rosa Díez, y todos encabezados por este señor. Ahora está recibiendo lo que tú dices, su propia medicina, bueno, un poquito solo. Bueno, le he puesto la pancarta ese de refugio. Nada. Sí, le han dado una aspirina, todavía no le han dado la droga dura. No me parece justificable tampoco lo que ha hecho Vox en este caso, pero bueno, sí, efectivamente, un matiz respecto a lo que ha apuntado a Jesús Ángel. Yo no creo que Pablo Iglesias sea comunista ni marxista. El único marxismo del que ha bebido en serio el señor Pablo Iglesias es el marxismo de Groucho Marx. No, Podemos es un cóctel, una coctelera de varias cosas, de un populismo rampante, que es una banalización absoluta de la izquierda. Yo no vengo obviamente de la tradición comunista, yo soy socialdemócrata, es decir, estoy ampliamente alejado del comunismo, pero no creo que lo sea. Es decir, aunque vengan de esa tradición antisistema, en un programa Javier Agarra dijo que era comunista. Sí, tengo una grabación por ahí que es comunista. He hecho muchas cosas y ha apoyado a ETA, ¿no? Es decir, la hemeroteca es tremebunda y es escalofriante. Yo tengo un archivo amplio, tengo que revisitarlo un día de estos. Pero te recomiendo otro tipo de cine, de ciencia ficción, porque ese es además mal cine. No, pero luego, hombre, desde el punto de vista de su alianza que ya hemos analizado con los nacionalismos, de su proyecto de romper España, de fracturar España en cachos, es decir, de romper el Estado
y fracturar y atomizarlo en pequeñas parcelas étnicas. Hombre, pues eso, desde luego, de comunista no tiene nada, de romper el proyecto de Rusia, No, ya, no, lo mismo. no, pero Rosa Luxemburgo fue clarísima contra cualquier derecho de autodeterminación y de secesión. Pero luego tiene su servidumbre al chavismo. No, pero yo creo que esto no es comunismo, sinceramente, seamos serios. Esto es populismo rampante, es el esperpento de siempre, y no hablo del esperpento de Ramón María de Valle Inclán, sino de una banalidad, de la banalización del puro esperpento, y del populismo de siempre, de impugnar el sistema con grandilocuencia estruendosa y luego al final hacer lo que los peores vicios del sistema y lo que la gente más involucionista dentro del sistema ha hecho y superarles en cuanto a corrupción, incoherencia, etc. Claro, estás diciendo, quieren destruir el sistema para implantar un sistema comunista. Y ellos llevan el manual a grado sumo. Cuando quieren destruir el sistema, pero ahora se están aprovechando el sistema. Ahora son casta ellos. Como hizo Lenin en su momento. Pues ya nunca. Lenin estaba hablando de la autodeterminación de los pueblos, etcétera. Y de hecho se aprovechó, digamos, de las regiones un poco sediciosas para luchar contra el sistema. Luego, cuando ellos tengan el poder, ni autodeterminación de los pueblos ni nada, porque el régimen comunista, mano dura y para todos. Es incierto que haya una compatibilidad, de verdad, y eso te lo tengo que discutir porque discrepo, es incierto que haya una incompatibilidad teórica desde el punto de vista de la izquierda y el socialismo con la autodeterminación. Es decir, si ha habido una justificación más seria de la secesión, por ejemplo, ha sido una justificación neoliberal de la secesión, es decir, yo me voy con una pequeña comunidad política porque no quiero redistribuir con el conjunto del país. Yo digo que utilizan a los sediciosos para llegar al poder. Y luego cuando llegan al poder lo machacan. No, pero no hay compatibilidad entre la ruptura de España y un proyecto de solidaridad entre todos los ciudadanos españoles, que es lo que debería defender la izquierda. Y desde luego la izquierda socialdemócrata, que defendemos el mantenimiento y prestigiar el estado de bienestar, romper el estado. Pero no nos engañemos. Incompatiliza. Ellos defienden otra cosa a lo que tú decías. No, por supuesto. La impresión. Hablo de la izquierda. Estáis hablando de otra izquierda, si es que lo suyo es de izquierda o es lo que sea. Hablo de la izquierda, pero no sabemos lo que es. Yo creo que se levanta con el pie izquierdo, nos toma el pelo con la mano izquierda, pero es Izquierda Podemos. Es populismo rampante y desde luego es improvisación, es algo burdo hasta más no poder. Yo es que me está viniendo a la mente, y me vais a perdonar, un libro que todos habéis leído seguro, que se llama Rebelión en la granja, Animal Farm, de Orwell. Sí. Y en realidad es que el último párrafo, el final de la novela es efectivamente lo que estamos viendo, porque cuando antes hablabas de si el proyecto de Podemos es comunista, es el proyecto de ellos. Nada más. Y os recuerdo ese último párrafo del que estoy hablando. Los animales miraban desde la ventana como el hombre y el cerdo estaban jugando una partida de cartas y miraban hacia un lado y miraban hacia el otro, miraban al hombre, miraban al cerdo y llegaron a una conclusión, y es que no sabían quién era quién. Esto es lo mismo, es decir, al cerdo, para los televidentes que no tengan una idea clara de qué es esta fábula de Orwell, el cerdo era la revolución comunista, mientras que el hombre era el zar que había caído bajo esa revolución comunista. Al final, al cabo de muchos años, vuelven a verse esas dos caras, el antiguo régimen y el nuevo régimen, y resulta que ninguno de los dos se diferencia demasiado del otro. Con lo cual, ¿qué estamos queriendo decir? Dicho en castellano más básico, es apártate tú, que ya voy yo. Y esto es lo que hemos visto también con el casoplón de Pablo Iglesias. Ha entrado pues en la misma casta a la que él criticaba. Y bueno, a mí no me parece criticable por sí mismo, ya lo digo, insisto, es criticable por la contradicción que supone con todo lo que ha venido Yo creo que lo ha explicado muy bien Javier Galo, cuando ha puesto el ejemplo de los veganos. Es decir, ha traicionado los principios sobre los cuales ha movilizado a un montón de gente, dio esperanzas a un montón de gente, y ahora demuestra que mentía, que es un estafador, les ha estafado. A partir de ahora lo lógico es que buscase la afiliación en el PP. Bueno, no lo sé, se lo propondremos. Claro. No, de hecho, a ver, Podemos es bastante heterogéneo, no todo el mundo piensa igual. Yo tengo contactos de hecho hemos hablado en estos días con gente que también son consultores allá adentro, y hay gente muy capacitada y gente de verdad que está muy molesta con esto y cree en el proyecto de ellos. Pues si en Podemos hay gente muy capacitada y válida, no les están dejando brillar por ningún lado. No, eso iba. La punta del iceberg que estamos viendo de Podemos es nefasta y lamentable. Sucede en otros partidos también, por sí, cierto. sí. Lo que pasa es que en este es demasiado evidente porque parece una propiedad privada del fundador del partido. No solo eso, el que habla le cortan
Lo que sobresalga lo cortan. Pero lo que me comentaban ellos... ¿Qué purgas hacen? Además es puro estilo Sí, comunista. Eso sí que era Pero lo que me comentaban ellos que estaban muy interno. preocupados por lo siguiente, y es verdad, si ahora los afiliados legitiman ese estilo de vida, ellos tienen que cambiar sus estatutos. Ellos tienen que decir ahora, porque los estatutos dicen que está, o su normativa, sus principios fundacionales dicen otra cosa. Los afiliados efectivamente ahora lo están ratifican legitimando. eso, están poniendo a Podemos y al electorado de Podemos una grave tesitura. Claro, porque están legitimando ya otro proyecto diferente. Entonces, a menos que pongan una coletilla que diga, excepto el presidente y la portavoz. Puede, porque es que es eso, ahora se contradice los principios con lo que legítimamente se va a aprobar por votos. No lo está diciendo ya el presidente, se va a votar y se va a aprobar con votos. Entonces, eso tiene que plasmarse en un documento y cambiar, pero de manera radical, sus principios. Y eso sí les preocupa a ellos, porque ellos sí creían en eso. Te digo con la gente que yo hablaba, que son cargos electos y que no puedo decir su nombre porque... No, pero sí significaba Jesús Ángel muy bien antes que una cuestión personal, una decisión personal, por mucho que nos pueda parecer absolutamente criticable y desde luego incoherente, intentar socializarla, intentar socializar el bochorno, es decir, someterlo a consulta, a ver si los inscritos, como ellos dicen, validan ese comportamiento, que es el culmen de lo dantesco. Está avergonzando a los de Podemos, a esa gente buena que pueda existir, para que se identifiquen con el error que él ha cometido. Claro, es decir, está tratando de demostrar que esto no es que Pablo Iglesias me haya comprado una casa, es que todos los de Podemos nos hemos comprado esa casa. Y hemos validado además seguir entonces, ahí a pesar de el elemento. Mutualizando la culpa. Ellos, este partido, lo que quiere demostrar que todo se puede votar. Ellos quieren romper el principio de legalidad en toda la sociedad. Todo se puede votar. Si votamos todos que hay que cortar la cabeza a Echenique, está bien. Si votamos todos que hay que dar una paliza a un señor, eso está bien, porque lo hemos votado todos. Y esa es la base, eso es lo que hay que criticar, que quieren romper el principio de legalidad. Y rompiendo el principio de legalidad, que lo están haciendo desde su propio partido a la hora de votar, saben que eso justifica para llegar a más cosas más grandes. Y lo más vergonzoso es que lo están haciendo no por una cuestión de ideología política, sino por una cuestión personal. De ambición personal. Es decir, como yo quería un chaletazo con piscina, ahora involucra a todo el partido. No lo estoy haciendo porque he llevado una ponencia política que puede entrar en contradicción. No, para nada. O, por ejemplo, el PSOE, cuando en Suresnes decide renunciar al marxismo. Vamos a abrir un debate político. Retiró la palabra progresista y está bien, o sea, eso es... No es un debate político. No es ideológico. Es que para cubrir mi ambición personal y vivir yo como un marajá en mi casoplón, os involucro a todos. Es corrupción intelectual, también es corrupción intelectual, es corrupción moral, es decir, lo que no puedes es que te lleve a esa posición un determinado discurso y que luego esté absolutamente desmentido por los hechos. Es una incoherencia tan flagrante que es corrupción intelectual. Sí, pero esta misma gente me decía, lamentablemente vamos a tener que tragar lo que decíamos, vamos a tener que ir a votar con la nariz tapada. Que era lo que decían de los demás. Que van a dar apoyo a su secretario general con la nariz y a su portavoz tapada. parlamentaria. Exacto, porque saben que si no se destruye el partido. O sea, que van a aplaudir el casoplón de Pablo Iglesias. Con la nariz tapada. Pues ya es hora de que nos quitemos las pinzas. Estarán destruyendo Podemos a través de esa eso me refiero, por eso tienen que dimitir. Es hora de que esos inscritos se quiten la pinza en la nariz y tengan la capacidad crítica de articular otro proyecto de izquierdas que ya de paso sea nacional, no sea populista, sea antinacionalista y que por favor no caiga en el puro esperpento y en este juego mediático de decir una cosa, hacer otra, desmentirse, contradecirse, un poco de seriedad, ¿no? Me parece que votar con esa pinza en la nariz por parte de los militantes de Podemos es tanto como caer en otra contradicción, que es ellos han criticado a los votantes del PP, por ejemplo, que vayan a votar permanentemente a Rajoy o a quien sea porque es de los nuestros. ¿Van a hacer ellos lo mismo cuando han criticado a la casta? Estamos dinamitando Podemos. Este plebiscito del casoplón de Pablo Iglesias es el pucherazo político para salvar su chalet, exactamente igual que el pucherazo político que ha dado su maestro en Venezuela, Nicolás Maduro. Pequeña pausa y de eso les hablamos.
Mercado de Montiz, una experiencia única y diferente. Basados en la gastronomía tradicional. Especialidad en carnes y arroces. Mercado de Montiz. Ven y disfruta de un momento único. ¿Se pasa cada día y cada hora sentado o de pie sin hacer ningún ejercicio? La falta de movimiento puede dañar su salud y causar problemas circulatorios graves. Esto causa inflamación de piernas, varices, dolores persistentes o males peores. Pero ahora llegó Lexercise. El producto para las piernas fácil de usar que alivia el dolor y mejora la circulación sin hacer ejercicio. Lexercise convierte el estar sentado, descansar y ver la televisión en un ejercicio cardiovascular eficaz y saludable. Solo enchúfelo, coloque sus pies en los pedales y seleccione la velocidad. Así de simple. A través de una técnica pasiva patentada, Lexercise crea un movimiento de piernas constante que ayuda a que la sangre fluya hasta el corazón. Estimula la eliminación de toxinas y rejuvenece la sangre de los músculos para conseguir una circulación adecuada. Puede eliminar las varices, los coágulos de sangre, la inflamación de las piernas e incluso la celulitis. También hace que sus pies y piernas se sientan fabulosos, sin necesidad de un ejercicio agotador. ¿Suena sencillo? Lo es. Ni siquiera notará que está funcionando, pero aún así obtiene resultados increíbles. Utilícelo diariamente en su casa, en el trabajo, en cualquier parte, sin hacer ningún cambio en su rutina diaria. Cuando pienso en Lexercise, no tiene complicaciones. Solo lo enchufas y funciona. Lexercise incrementa totalmente su energía. Lexercise es completamente ergonómico, así que es cómodo de usar y su diseño de construcción muy resistente le permite usarlo sin interrupción durante horas. No pierda dinero en gimnasios ni en terapias físicas costosas. Llame ya y pida su Lexercise en esta oferta exclusiva de televisión. Pero espere, si usted llama en los próximos 5 minutos, reduciremos su precio a la mitad. Así es, 50% menos, pero tiene que llamar ahora mismo. Póngase en movimiento incluso cuando esté quieto con Lexercise. Si la España nación de naciones va a llegar. Independent en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España Cuesta, todos los domingos de 10 a 12. En Venezuela, Nicolás Maduro ha perpetrado su pucherazo para perpetuarse en el poder. Unas elecciones que dice haber ganado a pesar de que ha habido poquísima participación y que ni la oposición interior ni la comunidad internacional está dando por buenas. Sin embargo, Nicolás Maduro ha contado con algunos aliados quizá para nosotros inesperados, como es el caso de José Luis Rodríguez Zapatero. El expresidente del gobierno español ha sido aliado de Maduro. ¿Por qué? Porque presentándose como un observador internacional ha dado legitimidad a este pucherazo. Pero no se crean, los venezolanos se han dado perfecta cuenta y le han perseguido, le han abucheado y hasta le han apedreado, hasta el punto que Zapatero tuvo que salir fortísimamente escoltado de un colegio electoral en Venezuela. Estas son las imágenes que nos han mandado desde allí. Lo que es la Policía Nacional están ingresando en esta camioneta escoltando, repito, al expresidente Zapatero. Nos pudo decir el expresidente que va en esta camioneta Ford Explorer en negra, acompañado de vehículos diplomáticos y muchos escoltas, que él está avalando esta elección presidencial. Se está yendo el expresidente Rodríguez Zapatero, están lanzando botellas
de vidrio hacia este cuerpo diplomático. La ciudadanía del municipio de Chacao acaba de correr, repito, al expresidente de España, José Rodríguez Zapatero. La misma ciudadanía que estaba haciendo colas afuera acaba de correr al expresidente, repito, acaban de correr al expresidente Zapatero de este centro electoral en el municipio Chacao. Pudimos abordar algunas palabras con el expresidente Zapatero, quien reiteró a NTN24 Venezuela que él estaba simplemente haciendo un chequeo. En las elecciones de nosotros, ¿hasta cuándo Zapatero nos va a estar jodiendo? ¿Hasta cuándo? El que se meta en su país, no en el de nosotros, porque él no está pasando hambre, no está pasando necesidades. Nosotros tenemos un comunismo aquí. Si a él le gusta el comunismo, ¿por qué no lo va a poner allá en España? ¿Por qué viene a ponerlo aquí en Venezuela? Alcahuete, debe tener los millones de dólares para las elecciones, serán para ir para las elecciones, pero en España no se lo van a calar, porque nosotros tenemos que calarnos nosotros los venezolanos. No fueron palabras de una ciudadana quien... Así es como echaron a Zapatero los propios venezolanos. ¿Qué os ha parecido? Pues que la verdad que tienen toda la razón del mundo. O sea, el señor Rodríguez Zapatero está avalando a una dictadura como la del señor Maduro y además tiene cierta representación el Zapatero, ¿no?, de parte del gobierno de España. Le ha autorizado para que haga esas negociaciones. Bueno, pero yo no considero que él sea un emisario del gobierno de España. Él va allí como observador internacional, ¿eh? Bueno, en cualquier de los casos, Zapatero ya lo demostró en su momento cuando gobernaba en España, cuando trajo al Cocalero, cuando trajo a Chávez, y cómo cambió la política internacional de España de forma radical, pues de estar con los primeros países, con Estados Unidos, con Inglaterra, a irse con el eje del mal, con Venezuela, con Cuba, con Bolivia, etcétera. Zapatero es el propulsor, digamos, del populismo que estamos viviendo ahora de Podemos. Él fue el que empezó con la ley de memoria histórica, con todas las leyes ideológicas, etcétera, y fue al final sus políticas las que dejó al país en la ruina. Pues lógicamente tiene que estar muy de acuerdo con el señor Maduro, que ha hecho exactamente lo mismo, es destruir su país, arruinar su país, matar de hambre a la gente y sobre todo pues ver que no hay una democracia verdadera en Venezuela, sino todo lo contrario, un estado totalitario, un estado títere de Cuba, con miles de agentes secretos dominando pues toda la situación política, agentes secretos cubanos dominando la situación política en Venezuela, con muchísimos presos políticos que son torturados, con gente que son asesinados en las calles, y todo esto Zapatero pues lo avala con su presencia ahí, pero lo avala porque es un paniaguado que está recibiendo muchísimo dinero, y la lástima es que ese señor esté en el Consejo de Estado y que haya gobernado este país durante 7 años. Esa es la lástima que tenemos que tener todos los españoles. Y respecto a esta señora, que por favor que no gobierne más, que no queremos el totalitarismo aquí en nuestro país, que ya demasiado tenemos. No, yo creo que habéis señalado antes de manera muy pertinaz, yo creo que, y oportuna, el principio democrático no viene respaldado por abrir las urnas. Este señor abre las urnas, pero obviamente Venezuela no es una democracia, no es una democracia. Es obviamente más allá de la dictadura perfecta del PRI en México, es decir, no hay pluralismo político. No, la oposición no se le permite abrir la voz, es decir, no se le permite ni siquiera concurrir en estas elecciones, obviamente no se respetan los derechos, no se puede discrepar, no hay imperio de la ley, ninguno de estas notas concurre, por tanto el principio democrático brilla por su ausencia, me da igual que se abran las urnas, hay ejemplos en la historia sobrados de que se han abierto las urnas en muchos países, en la propia España franquista se votó en varias ocasiones, eso no tiene nada que ver con que haya un sistema democrático. Hitler llegó al poder a través de las urnas. Bien, pero en el momento en el que se votó para que se auspiciase el gobierno de Hitler, todavía las elecciones fueron más o menos fueron libres y fueron limpias. Democráticas, él llegó democráticamente pero al poder. Desde un gobierno de carácter autoritario, totalitario, se pueden organizar consultas completamente cooptadas, completamente teledirigidas, completamente amañadas. Es decir, el principio democrático en Venezuela brilla por su ausencia. Ahora hablas del plebiscito de Podemos, no, ahora estás hablando... No, estoy hablando de las dos cosas. No, porque lo decía precisamente al hilo de eso, ¿no? Votar para absolver todos los pecados. No todo es votable, por ejemplo, la condición de ciudadanía no es votable, los derechos reconocidos en las leyes no es votable, y si no hay imperio de la ley, si no hay pluralismo político, si no hay respeto de los derechos y deberes de todas las personas en pie de igualdad, obviamente no hay democracia. Pero es que además, y lo habéis apuntado muy bien, Venezuela es un país completamente devastado.
con una escasez brutal, con una inseguridad absolutamente escalofriante. Es un país que no puede ser modelo absolutamente de nada. A mí se me cae Nosotros estamos aquí pasando hambre, sí. Usted no vaya a su Claro, país. a mí se me cae la cara de vergüenza de que determinada izquierda tenga como modelo Venezuela. Me parece absolutamente vergonzoso. La izquierda tiene que defender siempre la democracia, siempre la libertad, siempre los derechos humanos. Eso me parece absolutamente vergonzoso. Y a mí, el señor Zapatero, que se me olvidaba con el paso de los años su escalofriante gestión, frases tan estruendosas como aquella de la nación es un concepto discutido y discutible, se me estaba olvidando con estos nuevos gestores políticos que tenemos, pero parece que nos lo quiere recordar el legado que dejó en España y cómo abrió, por ejemplo, la reforma constitucional vía estatutos, que fue una absoluta vergüenza, o cómo puso la mano de la gobernabilidad del país en un partido como Esquerra Republicana. Todas esas cosas, con el paso del tiempo, parecía que se nos estaban olvidando y que se nos olvidaba esa estela de Zapatero, se iba disipando en la bruma de los recuerdos pasados, pero nos lo recuerda con participaciones tan absolutamente espeluznantes y esperpénticas como esta en Venezuela. ¿Cómo se puede prestar el señor José Luis Rodríguez Zapatero a ser una aval de un sistema que está en las antípodas de la democracia y de la libertad? A mí me parece absolutamente espeluznante. No añadiré más sobre Zapatero porque creo que se ha dicho todo y se ha dicho bien, es decir, cualquier cosa que esté haciendo ahora mismo en Venezuela es precisamente en contra de los intereses de los venezolanos, como esta señora, que sería una magnífica tertuliana, por cierto. Eso sí, no nos dejaría hablar a ninguno. Ha dejado claro, su punto de vista lo ha dejado claro. Pero dicho eso, sí que hay que poner en contexto también dónde está esta señora, porque Chacao es un barrio de la capital, de Caracas, que ha sido feudo tradicional de Leopoldo López. Es un feudo tradicional de la oposición. Dicho eso, no cambia en absoluto que Venezuela tiene una hiperinflación galopante que se va a llevar por delante todo el consumo, si el poco que queda ya, tiene un mínimo nivel de empleo ahora mismo, de consumo. La economía venezolana está completamente destrozada y Maduro trata todavía de camuflar todo eso diciendo que ha obtenido una gran victoria. Vamos a las cifras, simplemente. Ha votado menos de la mitad del censo electoral. Y de ese censo electoral... Según él, ha votado 8,6 millones de personas. No se lo cree ni Maduro. Creo que se ha inventado 4 millones de personas, creo que lo ha tergiversado en 4 millones de personas. Solo en 4, nada más. Ha sido un pequeño error que a él le han votado 5,8 millones. Claro, pero eso lo dice Maduro en contra de su propio Comité Nacional Electoral, que es el que ha dicho que han votado menos de 5 millones de personas. De un censo electoral en torno a 11 millones. Y de ese censo, al final, en resumen, Maduro ha obtenido como mucho, un tercio del apoyo de los venezolanos, o sea, o el apoyo de un tercio de los venezolanos. Y hagamos un añadido más, se llama carné de la patria. Ese carné de la patria, muchos venezolanos han ido a sellarlo y han ido a votar con ese carné de la patria en la mano para que les dieran algo que llevarse a la boca de comer. Y eso es muy grave, es decir, estás comprando votos, has comprado probablemente la mitad o más de la mitad de los votos. Votos por comida. Votos por comida. Aunque él decía votos, no eran votos por... Sí, votos o balas. Hizo esa comparación absurda también, ¿no? Pero en resumen, este gobierno venezolano va a llevar, ya ha puesto a Venezuela al borde del abismo y falta un pequeño gesto para lanzarla definitivamente a ese abismo en el que ya está. Os recuerdo que PDVSA no funciona, o sea, la petrolera venezolana, una de las principales petroleras del mundo, PDVSA no funciona, no es capaz de extraer petróleo suficiente, y el que extrae es tan pesado que necesita ser mezclado con un petróleo más ligero, y en ese sentido es por lo que se produce la colaboración con Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos presta un petróleo ligero, Venezuela tiene un petróleo más pesado y eso se refina en refinerías norteamericanas. Ahora mismo no están pudiendo hacer eso y todavía peor, si Trump cumple sus amenazas, puede que esas exportaciones mutuas de petróleo acaben en este punto y hora, con lo cual a Maduro le quedan Putin, en menor medida China, en menor medida, porque los chinos están siendo mucho más prudentes, y luego el apoyo de sus amigos tradicionales, es decir, Evo Morales, El Salvador, Cuba, que también le ha ayudado, o le ha felicitado, y Cuba, porque ni siquiera Daniel Ortega se ha atrevido a apoyarle por la que le está cayendo a Daniel Ortega en Nicaragua. Bueno, a mí este tema me toca de cerca porque, bueno, yo nací en España, soy español, toda mi familia está aquí, pero yo viví allí un montón de años.
Soy joven, pero vamos a decir que un montón. Y, a ver, cuando yo vivía allí, de verdad, os quiero decir que eso era un paraíso. O sea, sigue siendo un paraíso natural, pero era un paraíso para vivir. De hecho, muchísimos españoles se fueron para allí en la época donde aquí era más difícil la cosa. Y te puedo decir que la clase media trabajadora se iba un fin de semana a Miami a hacer mercado, a comprar papel higiénico, no porque no hubiese, sino porque era la moda, todo el mundo tenía dinero, y vamos a Disney, y era la segunda capital de Venezuela era Miami. Y no hablo de ricos, no, gente de la clase media trabajadora. Había de todo, podías acceder a lo más moderno, a lo último que saliera. Pues eso era un país que en 20 años de aplicación de un modelo totalmente equivocado se ha destruido por completo. Cuando decimos falta comida, faltan cosas, es fácil decirlo, pero cuando le pones cara es impresionante. A mí porque conozco muchísima gente que sigue allí o que se ha ido a cualquier parte del mundo. España creo que es el segundo o el tercer país que más está recibiendo ahora venezolanos. Por cierto, el Welcome Refugees, donde hay más refugiados, o sea, la mayor cantidad de refugiados que están entrando a España vienen de Venezuela. No vienen de... Lo que pasa es que entran con doble nacionalidad, son hijos de españoles y no se nota. Y no se contabilizan como refugiados, pero están entrando, vienen sin nada, porque con una inflación del 15.000% al año, 15.000. Una persona que tiene un piso o un chalet como el de Pablo Iglesias, pues le dan lo que es equivalente aquí a 2.000, 3.000 euros allí. Entonces vienes aquí a España con 3.000 euros y ¿qué haces? Nada. Entonces, pues así está viniendo la gente. Así está viniendo la gente con 3 carreras, con una educación y una formación espectacular, con un patrimonio que han ido creando en toda su vida. Ahí está, ahí está. En los hospitales tú tienes que llevar todo. Si te van a operar tienes que llevar gasa, la botella, la bombona de oxígeno, todo. Por ejemplo, conozco una persona que, por cierto, lamentablemente falleció porque llevó todo para que lo operaran y cuando llegó los mismos médicos del hospital le robaron lo que llevó y no se lo operó y se murió. ¿Por qué? Porque los médicos cogen esa botella y la venden muchísimo más caro porque depende otro de la vida de esa persona. O sea, se está llegando porque es una selva ahora aquello del sálvase quien pueda. ¿Por qué? Porque no tengo... La gente solo piensa en llegar vivo a casa por la inseguridad garrafal y qué voy a comer mañana. Entonces le hablas de política, le da igual. Yo lo que necesito es proteger a mi familia y poder comer mañana. Entonces, por eso se ve que en la calle cada vez, antes había mucha fuerza, ahora cada vez hay menos y la gente lo que piensa es en irse. Yo quiero recordar que en Venezuela hay 200.000 españoles todavía viviendo. Estamos hablando de la población de Almería, más o menos, que están allí. Gente que le falta la comida igual, que no tiene sanidad, no tiene seguridad, sus propiedades no valen absolutamente nada, algunos no pueden salir y son españoles como tú, como yo. Eso yo como Estado, yo estaría muchísimo más al loro de, por supuesto, todos los venezolanos, en particular de los 200.000 españoles que están allí total y completamente desprotegidos. Eso hago un llamado de verdad al gobierno y al Estado venezolano, español, para que por favor, estén muy pendientes de todo eso. Y no solo eso, habría que hacer también un llamamiento a toda la ciudadanía para que no nos olvidemos de Venezuela, que nos acordamos solo en momentos muy determinados. Hace apenas 2 años, los opositores venezolanos trabajando en conjunto consiguieron la mayoría en la Asamblea Nacional. No pudieron dar el asalto al poder, pero es que hoy por hoy, apenas 2 años más tarde, la oposición venezolana está dividida. Y eso es un problema, y no pueden combatir ese chavismo que sigue encarnando Nicolás Maduro. Javier lo ha descrito perfectamente, efectivamente, el sálvese quien pueda. Es un Estado únicamente operativo para proscribir las libertades, para perseguir a los disidentes, es decir, con todos los rasgos del totalitarismo, para eliminar de raíz tanto el principio liberal como el principio democrático. Pero luego, en el elemento social, donde debería estar la bandera de la izquierda, y esto va también para los compañeros Pablo Iglesias y compañía, y para los señores de Podemos, que han estado financiados por este régimen
flagrantemente antidemocrático. En el ámbito social está perfectamente definido, es un sálvese quien pueda, y eso es un verdadero drama para que esta gente nos dé luego lecciones sobre el sostenimiento del estado de bienestar, del estado social. ¿Qué estado social cuando es el paraíso del sálvese quien pueda, donde la gente se está muriendo, donde la escasez está llevando a situaciones absolutamente flagrantes de indignidad exactamente igual que personal. yo a Pablo Iglesias y a Juan Carlos Monedero defenderlo, loar con grandes alabanzas hacer las geografías al régimen chavista, no, lamentable, cuando sabemos que es miseria absoluta significaba esa contradicción flagrante de una izquierda que se llena la boca aquí en el mundo occidental, en el corazón del estado de bienestar, de palabras altisonantes desde el chalet, con lujos y privilegios absolutamente inequiparables, cuando sus modelos son aquellos que condenan a la absoluta miseria a millones de personas, y eso es absolutamente dramático. Fíjate que la población ha reducido su peso el año pasado en 8 kilos, en promedio. 8 kilos ha bajado de peso. ¿Y sabéis lo que dijo Maduro? Que era porque estaban haciendo más deporte y estaban comiendo más sano. Están pasando de hambre. Ya, todos hemos visto imágenes de desabastecimiento en los almacenes, en las tiendas y en las superficies. Y hemos visto las trifulcas que se llega a liar el día que llega un pollo. Y los ciudadanos se echan a matar a ver si consiguen llevarse un trozo de ese pollo a casa. ¿Y cómo se pelean en el cubo de basura con los perros? Lo hemos visto, ¿no? O sea, es lamentable. lamentable. Es que Venezuela, en Hispanoamérica, la mayoría de los países hispanoamericanos que querían a Venezuela necesitaban un visado. Era el centro, digamos, de la riqueza. Además, tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, Venezuela. Y es que lo que has dicho tú muy bien, lo que puede hacer la política de esta gente. Pero es que lo hicieron exactamente igual en Cuba. En Cuba, en un año, el 40% de la producción industrial bajó. Y arruinaron Cuba, que era la perla del Caribe. Y es que lo que toquen lo van a hacer exactamente igual. Si ese sistema llega a España, pasará absolutamente lo mismo. No, y a Suecia, A cualquier país del mundo cualquiera, porque es que es dañino por naturaleza, es un sistema de odio, de totalitarismo y encima son malos porque no generan ningún tipo de riqueza. Cuando empezó en Venezuela la gente decía tranquilos, que Venezuela no es Cuba, y mira cómo ha terminado. Y cuando llegó Podemos aquí a España la gente dijeron tranquilos, que España no es Venezuela. Un profesor de universidad gana $3 hoy en día allí. Pero con una inflación del 15.000%, ya dentro de 10 minutos son 2,80 más o menos. Pero lo que me preocupa es que las sanciones empeoren aún más la tragedia que vive la gente, porque yo estoy seguro que Maduro no va a dejar de desayunar, ni de almorzar, ni de cenar. Ya, ese es el eterno debate acerca de los embargos. Se habló en el tema de Cuba históricamente. Claro. Como un embargo hacia Cuba a quien realmente perjudicaba era la población de a pie cubana, no al régimen, ¿no? Pero claro, ¿qué haces si no? También es un modo que tiene el régimen de chantajearte. Claro. Pero la élite dirigente, ultraprivilegiada, efectivamente, no va a pagar el precio de esas sanciones exteriores. Efectivamente, siempre es esa ambivalencia de qué hacer. No es fácil discernir los efectos de sobre todo si Rusia y China, que son las potencias, lo verían con mucho recelo una acción un poco más potente del mundo occidental, ¿no? Puede ser un conflicto allí. Entonces, yo me temo que el éxodo que va a haber a partir de ayer a Estados Unidos, España, va a ser inmenso. El que pueda salir se va a ir, seguro. El dato que has dado de hiperinflación es absolutamente escalofriante. Sí, es absolutamente escalofriante. La verdad que es yo creo que tiene que haber una intervención de fuera, porque estamos en una situación de límite la gente. Ya rebasó el límite. Ya, esto no es cuestión de hagamos un embargo, no, o sea, tiene que haber una intervención extranjera, porque es salvar la vida de los venezolanos, que se están muriendo de hambre. Y españoles que están allí. Bueno, claro, venezolanos y españoles. De hermanos en general. De la población en Venezuela. Sí, está claro. Y Donald Trump, lógicamente, si toma medidas contra este gobierno basuriento, pues lógicamente bien medidas, e incluso si se toman otro tipo de medidas, pues será para el bien de la población. No podemos sostener a un gobierno de esta calaña que lo único que está haciendo es destruir, maltratar y en definitiva, en una región que era la más rica de Hispanoamérica, pues crear pobreza y miseria constante. Y
se haga como se haga, tiene que ser desde fuera, porque desde dentro la oposición ha sido incapaz de cambiar la situación, no ha sido capaz de... La Mesa de la Unidad Venezolana ha hecho este llamamiento a la abstención. Y esto es una intervención ya humanitaria, es que tiene que ser una intervención humanitaria para salvar a la gente. En el extranjero cada vez es más consciente de lo que está pasando en Venezuela, porque hubo un tiempo en que no era la comunidad internacional consciente de lo que hay. Hasta el Grupo de Lima ha venido a rechazar este paripé que ha hecho Nicolás Maduro, todos los países de la región que aglutina toda esa zona. Es un gran éxodo de venezolanos también a los países colindantes, obviamente. Claro, se está sabiendo lo que está ocurriendo. De todas formas, yo no veo, me gustaría, pero no veo esa intervención de la que habla Javier, precisamente por los dos apoyos que tiene Venezuela ahora mismo potentes, es decir, Rusia y China. A ambos Venezuela les debe una gran cantidad de dinero, estaríamos hablando, no sé si de 100.000 o de 200.000 millones de dólares, una barbaridad. Es decir, prácticamente son sus caseros. Y Venezuela está hipotecada a Rusia y desde luego a Rusia le interesa mantener esa hipoteca sobre Venezuela porque es poner un pie en el patio trasero de mi viejo enemigo de toda la vida. Entonces, y con China, pues China pasa lo mismo porque además China busca materias primas, busca recursos y Venezuela los tiene. Entonces, Pero es Alberto, un intercambio. Una cosa es una es pieza hacer de la vista gorda hacia un régimen que domina un país que te interesa como fuente de recursos, pero otra cosa permitir la masacre humanitaria que se está produciendo en Venezuela. Pero hay que calibrar bien qué tipo de medidas se implementa, claro, porque regímenes totalitarios... Con el comunismo solo hay una, la intervención. No, intervención militar, pero tendríamos, si hacemos un mismo patrón comparativo, tendríamos que implementar el mismo tipo de medida en Corea del Norte, tendríamos que implementar el mismo tipo de medida en muchos lugares. Corea es complicado que ya está Donald Trump arreglándolo. Solucionarlo, ¿no? Esas reuniones eso ya lo está resolviendo. Haciendo comparaciones, al final lo solucionamos. A mí me importa más lo que pasa en un país hermano como Venezuela que lo que pasa en Corea del Norte. Así lo digo, porque somos países que tenemos una unión cultural y sanguínea. Está claro. La realidad que podemos ver a partir de ahora, veremos quizá podamos ver alguna ayuda humanitaria, pero desde luego que Maduro va a ser difícil echarle de ahí, sí, claro. No me cabe la más mínima duda. Luego de vivir por la buena ninguna. Lo que deciden eso son los militares. Aquí en Europa no se ve bien porque aquí los militares están para otra cosa. Allí no, allí lo que ellos digan se va a hacer. Y hasta este momento los militares solo tienen, de hecho, no sé si de repente ha sido bueno porque el que los militares se dividan, ahí están las armas, y eso sí es una guerra civil de verdad. El otro día en el debate en el que Horcajo planteaba ese tema justamente hablando de Venezuela. Los militares pueden tener una gran responsabilidad en buscar una solución al tema. En el momento que retiren su apoyo al chavismo de Nicolás Maduro y se preocupen ellos mismos como cúpula social con capacidad de hacer cosas a favor de la población venezolana. El problema es que los militares, Maduro les ha puesto en cargos y en sitios muy específicos y ya hay muchos que están buscados por la DEA en Estados Unidos. O sea, ellos saben que si aquello cambia, muchos de ellos pueden terminar en la cárcel. Pero tú lo has dicho, entonces, porque es que Venezuela es un narcoestado y hay alguien que está por encima que está ayudando, que son los grandes cárteles de la droga que tienen ahí una base perfecta para llevar la droga a Estados Unidos, para llevarla a Europa y para todos lados. Estamos hablando de una narcodictadura, de un narcogobierno. Exactamente. Claro, es que es un tema que no hay que olvidar. Y eso sí que es un gobierno soterrado paralelo en todo el mundo, las redes del narcotráfico. Y no hay un gobierno de Estado de Derecho capaz de imponerse. Funciona por otro lado. Venezuela está funcionando, el régimen de Venezuela está funcionando en esos parámetros. Sí, lo ¿Cómo ha único ocurrido en Colombia? Yo sé, bueno, y todo el mundo sabe que no todos los militares son monolíticos hacia eso. Me imagino que llegará algún momento en que, porque sus familias también pasan hambre. Ellos tal vez no, los militares, porque se preocupa Maduro de que vivan muy bien, pero su tía, su primo, su sobrino y de ahí en adelante... Sufren esa hiperinflación como todo hijo de vecino. Y los asesinan en las calles con la inseguridad y todo. Y yo creo que llegará un momento, no sé si una generación nueva o un teniente coronel, el problema es que eso puede ser el principio de algo peor, porque cuando la cosa se transforma en armas y puede salir otro teniente coronel a dar otro golpe de Estado y es peor que este, ¿no? Entonces, yo no sé si... Eso es un escenario posible. Hombre, claro, peor de lo que están bajo el régimen todo de es Maduro, empeorable siempre. Pero es difícil imaginar. Se antoja difícil de imaginar, Pero es verdad que... O un autogolpe, que también en Venezuela sucedió muy común. O sea, hay tantas el propio cosas... Chávez lo conoce bien, es la fórmula y lo que ocurrió con Fujimori, por ejemplo, ¿no? Que fue un verdadero autogolpe, ¿no? Pues efectivamente la región eso es común. Bueno, Fujimori dijo Perú bastante mejor que
que estaba. No, al contrario que este. Sí, bueno, pero me refiero al tipo de desprecio hacia los órdenes constitucionales, etcétera, y esa relación espuria entre fuerzas armadas y política, efectivamente, y esa preeminencia de las fuerzas armadas en el giro, en el rumbo político de los países. Era el paralelismo que hacía. La desunión, Javier, que planteabas, la desunión de la oposición y su inacción en este caso, pues a mí me parece especialmente grave y preocupante, ¿no? Y es lo que marca la lamentable, especialmente porque, insisto, hace apenas 2 años obtuvieron, mediante la unidad, un gran poder, una mayoría en la Asamblea. Que fue ciertamente esperanzador. Que abrió, por un momento pensamos que igual caía Maduro. Las ventanas de la esperanza de que entrara. No, pero lo que sucedió es que Maduro creó la Asamblea Constituyente, que es un poder superior. De hecho, sucedió. Les hizo trampas al solitario. Tal cual, de hecho sucedió. Es como pero por un momento pareció haber una esperanza y el mundo entero nos dimos cuenta, oye, ahora, hay algo. Con juego democrático estamos demostrando que les estáis ganando. El gigante no es invencible, hay algo ahí. Y no, se ha deshinchado en apenas 2 años. Probablemente estas elecciones con una oposición unida las habrían perdido, porque hay que pensar en esas trampas al solitario que hace permanentemente Maduro, las habrían perdido, pero habrían demostrado al mundo una imagen distinta, una imagen de unidad, y hubiera sido, como tú dices, el principio podrían de mostrar unos números, unos resultados, aunque no hubieran sido suficientes para cambiar el régimen, pero el mundo, igual que hace un par de años nos dimos cuenta, hey, ¿habéis visto lo que ha pasado en Venezuela? Ahí cometieron un error táctico. O incluso visibilizar un bloque vigoroso de oposición a una convocatoria electoral totalmente cooptada, totalmente tergiversada, totalmente corrupta. Es decir, pero no se ha visibilizado tampoco ese bloque vigoroso para significar y para poner de manifiesto esa convocatoria completamente teledirigida por lo que es un sistema dictatorial. Seguiremos muy pendientes de lo que ocurra, nos acercamos a la medianoche, al momento de despedirnos como todos los días, agradeciendo a nuestros intocables que nos hayan acompañado. Javier Galue, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias también a Alberto Rubio por su compañía, muchas gracias, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Jesús Ángel Rojo. Un placer estar aquí. Un placer que haya querido usted acompañarnos esta noche. Contamos con usted más a menudo. Yo siempre contigo hasta el final del mundo. Claro que sí. Y Guillermo del Valle de la plataforma ahora, gracias por haber estado con nosotros también. Un verdadero honor. Muchas gracias, Javier, por la invitación. Nos vamos, nos despedimos, pero como saben, les dejamos con el cine. Les vamos a dejar con Tramposos en Hollywood. Les cuento, resulta que son 3 actores ya veteranos de Hollywood que en el ocaso de su vida profesional van a tener que enfrentarse a su papel más importante, a su interpretación más arriesgada justamente para conseguir pues, el modo peligroso y brillante de volver a la gran pantalla. Protagonistas destacados, Burt Reynolds y Tom Berenger. No se los pierdan. Nos despedimos, nos reencontramos mañana como siempre a las 10 de la noche aquí en Los Intocables. Que descansen.